De todas formas, quería yo eh, poder recordar porque, bueno, como ha sido un rato, repito, no recuerdo exactamente dónde estamos, pero lo que más recuerdo sí es que estuvimos estancados y con la ayuda del chat del Jason, nuestro querido mod Jason, pues ¡Ah! Oh, ok, ya medio recuerdo dónde estamos. Pudimos superar la zona, ¿no? A ver, si no me equivoco... ok, voy a hacer un poquito de... ¿Cómo se llama? ¿Hay piso aquí abajo? ¡Pongan piso, pendejos! ¡Ah, mierda! Pero se vino sin más, nada más, huevón. Ah, ok. Tiene ataques sucesivos. Ok. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, sí hay piso por acá, a ver. ¿Dónde andamos? Ok, vale. Ok, me preocupaba un poco nada más de que no hubiese piso por acá. Sinceramente, ya que pues desde arriba no se ve claramente si es que hay plataforma o no. Entonces, bueno, nada más quería hacerme... Bueno, quería cerciorarme de que estuviese todo seguro. Ok, ahí nos indica exactamente dónde está el banquito. Y no solamente el banquito, sino que también tenemos el viaje rápido, que por ahora no lo vamos a usar. Nada más quiero ubicarme bien, porque desde la última vez no recuerdo exactamente dónde estamos, ya que esta zona es completamente nueva para mí. Entonces, este bro está muerto. Al parecer, pues, pero se le ve de como que tipo descansando. Entonces, tan muerto no está. Y bueno, descansando me refiero no de fallecido, sino que, o sea, de chill. Descansando de chill ahí recostado en la pared y así. A ver, ¿qué más hay por acá? Ajá. Ok, si no me equivoco, este era el ascensor que nos redirige de nuevo a las cercanías de Boca Sucia, que es literalmente la primera zona del juego. Ok, pero ahora lo que vamos a hacer todavía no es volver. Vamos a ir bajando un poquito más, ya que al parecer hay cosas que todavía no he explorado como tal, siendo que pues esta zona es sumamente nueva. A ver. Ok, que por cierto, había un enemigo muy escurridizo que era este tipo maguito o lo que sea, que se teletransporta y te lanza un montón de proyectiles y tal. Entonces, voy a tener un poco de cuidado ahí. ¿Era por aquí? Oh, no, por aquí hay más enemigos, de hecho. Ok. Ok, estos enemigos comunes ahora se mueren un poco más rápido porque pues subimos de nivel lo que sería el daño del aguijón. Ok, genial. ¿Qué más hay por abajo? A ver, aquí hay otro más. Que por cierto, me gustaría saber los nombres de los enemigos. Siento que podría llamarles de alguna forma sabiendo sus nombres. Porque pues nada más les digo enemigos o obstáculos y así. Entonces, pues no sé, se siente un poco raro simplemente no llamarlas de alguna forma. Estaría bueno que el juego al menos les pongan nombres, así como es en Dark Souls, por ejemplo, o en los Souls-like en general, que pues todos los enemigos no solamente tienen su barrita de vida, sino que también tienen su nombre al lado o arribita de la barrita de vida que tienen. Ok. Oh, ok, vale. Ah. Ok, genial. Pero si va a bajar o no. Ah.
Bueno, como pueden volar, tienen... Por supuesto que tienen ventaja, ¿no? Pero nosotros tenemos más vida. Entonces eso no me preocupa tanto todavía. A ver, ¿qué hay de este lado? Ok. Creo que era esto donde veníamos de la zona anteriormente a descubrir en la que estamos, si no me equivoco. Quiero creer que sí. Oh, hay un cartógrafo por acá. Ah, pero es el mismo que descubrimos, de hecho. Ajá. Genial. Que siempre me olvido del nombre del cartógrafo, por eso simplemente le digo cartógrafo. Oh, dice Cornifer. Ok, genial, se llama Cornifer, pues. Dice, ambos hemos caminado mucho para llegar a este gran lugar. Mientras estoy aquí, debo acordarme de conseguir una o dos baratijas para Iselda. Ok. Bueno, entonces... antes de seguir explorando por acá, quiero regresar para ver qué demás puede haber por aquí. Porque siento que no terminé de explorar por acá. Entonces, quiero asegurarme de que no me haya saltado absolutamente nada para poder seguir explorando con tranquilidad, ¿no? Que la idea es, pues, explorar lo más que se pueda. Estando también lo más cómodo que se pueda. Sin tener que andar matándonos o arriesgándonos de más, pues, ¿no? Y a mí sobre todo me gusta este tema mucho de explorar. Entonces, a veces sí me arriesgo de más, pero es parte de también, ¿no? Aquí hay un kamikaze. Ok, genial. Que por cierto, los kamikazes, pues por algo son kamikazes, hacen muchísimo daño. Ajá, ok. ¿Qué más hay por acá? A ver, ¿qué hay por aquí debajo? No recuerdo muy bien este camino, pero creo que sí lo recuerdo. O sea, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo recuerdo, más o menos, tal vez. Si es que eso tiene sentido. Ok. Entonces... ok, creo que ya más o menos recuerdo dónde estamos. Ahí debajo, justo debajo de nosotros también, hay un banquito. Entonces, con eso podemos recuperarnos la vida también, pues, ¿no? A ver, ok, un ascensor. Ok, ya medio recuerdo, ya me ubiqué donde estamos entonces. Pero qué raro, no me resulta del todo familiar. Pero bueno, prosigamos entonces, regresemos por donde vinimos porque si no me equivoco a esta zona todavía necesitamos regresar aún después. Por ahora no, porque necesitamos unas cuantas cosas para desbloquear una puerta, la cual le hace falta una llave común. Entonces, ok, entonces pues el plan era regresar a Boca Sucia. El kamikaze. A Boca Sucia para poder comprar una llave nueva. Que por cierto tenemos hasta dinero de más. Entonces, pues los geos no sean algo que realmente preocupen por ahora. Y precisamente por eso es que esa era la idea de poder regresar a Boca Sucia. Pero todavía tengo curiosidad de seguir explorando por aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer antes de regresar a por la llave. Oh, mira. Ok, esto es la aldea entonces. Que por cierto, no podemos regresar, estamos bloqueados aquí. Pero como ya encontramos también, como ya encontramos una ruta alterna para regresar a Boca Sucia, no nos hace falta del todo. Ok, regresamos por aquí. Y vamos de vuelta hacia arriba. Que por cierto, los bros estos que están acá pues van a andar molestando, como de costumbre. Pero pues
es algo de lo que uno se tiene que acostumbrar, supongo. ¡Ah! Caí. ¡Ah, mierda! A ver. Y es que, por cierto, siempre son muchos. ¡Ah! Ok. Oh, y siempre son muchos y siempre están de montoneros también. Ok. Me voy hacia abajo un poco para poder curarme. Porque sí son muchos y quitan bastante vida también. Son... Bueno, como pueden volar, pues tienen un montón de ventajas. Nada más que, pues, nosotros tenemos que trabajar nada más con la gravedad. Y es básicamente lo único que tenemos. ¡Ah! Que por cierto, ahora que me doy cuenta, tienen voces tipo femeninas y así. Ok, voy a regresar un momento. Porque se me hace que sí o sí voy a tener que luchar contra los soldados estos de nuevo. Y nada más para asegurar de que no nos estemos muriendo y así, pues, ¿no? Justo recuerdo que pues aquí está el banquito, entonces lo mejor es recuperar vidas. Ok, entonces estamos de vuelta en el camino. A ver, bueno, voy a tener que lidiar en lugar de simplemente, pues, evitarlos. Ok, se murió ese y se murió solito. Ok, le falta un golpe más. Ok, genial. ¡Ah! Creí que iba a hacer su dive. Pero no, solamente tira sus cosas estas. Ok. Ok, genial. Justamente estaba esperando eso, a que se acercara solo para poder terminar de matarlo. Y bueno, llegamos hasta arriba. Ok, también me falta explorar lo que está debajo de lo que dice Santuario de Almas. Que justamente ahí es donde está el maguito este que desaparece y aparece de nuevo, que se teletransporta y así. Entonces, creo que primero entonces... Ah, siempre me olvido de esas púas. Primero vamos a ir a Boca Sucia y después vamos a regresar tal vez. Aunque, o sea, insisto, todavía siento la necesidad de poder... Ah, qué pesado. Bueno, ya se murió. Todavía siento la necesidad de seguir explorando. Y bueno, esto es a lo que yo llamo el ¿cómo se llama? A lo que yo llamo la ansiedad gamer. Que literalmente es querer explorar y explorar y explorar. Nada más para cerciorarte de que no te estés saltando nada. Y creo que es un muy buen nombre para ponerle a ese tipo de característica que la mayoría de nosotros tenemos, que es explorar todo lo que podamos para que no se nos pase ningún secreto, no se nos pase ningún objeto, tal vez en este juego, que es algo bastante común. Y muchas otras cosas también. A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, si estamos bastante bien en vidas. Pero todavía siento curiosidad para ir hasta este otro lado. Pero bueno, ya que estamos acá, pues vamos a regresar a Boca Sucia. Regresamos a Boca Sucia y luego seguimos explorando entonces. Cambio de planes. Que por cierto, no necesitamos tampoco el viaje rápido porque pues tenemos este elevador aquí. A ver, ¿dónde estamos? Que por cierto, esta vendría a ser una zona nueva también, si no me equivoco. Bury me softly in this womb, creo que era. No recuerdo bien. Y es que últimamente he estado escuchando Alice in Chains muchísimo, entonces ando muy pegado con Alice in Chains. La verdad es que es algo súper chévere de descubrir bandas
que pues anteriormente no habías escuchado para nada. Y creo que es algo súper cool poder descubrir muchísimas más cosas de épocas o en los tiempos, pues que, bueno, yo que nací en los 90, a finales de los 90, pues a mí como tal, estas bandas nunca me tocaron para nada, pues, ¿no? Entonces yo recuerdo más lo que es la música de los 2000 y el pop de los 2000 y la música romántica de los 2000, el reggaetón viejito que se le conoce ahora. Entonces, más que todo es ese tipo de música el que para mí fue el tipo de música contemporánea, ¿no? Y no tanto la música de los 90s, ya sea el rock, el grunge, que pues por precisamente esas razones que estoy redescubriendo el grunge, porque pues mucho más antes no tenía demasiado tampoco conocimiento sobre bandas. Creo que la que más era como que evidente para mí probablemente sea Pearl Jam. Ok, no me salté nada por acá. Ok, no me salté nada por acá. Entonces, genial, entonces regresamos. Entonces, Pearl Jam y Nirvana. Y después no tenía tanto conocimiento acerca de otras bandas de grunge. Y por eso también ahí descubrí Soundgarden. Y también Chris Cornell y Alice in Chains, ahora último. Y la verdad es que está súper, súper cool poder descubrir todas estas bandas que pues literalmente a mí no me tocaron para nada. Porque yo andaba muy jovencito. Literalmente era un bebé. Entonces está muy bueno poder tener acceso a todo este tipo de música. Que no siendo de la época de uno, pues eso no tiene nada que ver con el hecho de que de todas formas seas capaz de poder disfrutarla, claro está. Ok, ¿qué hay por aquí? Creo que hay un banquito aquí, si no me equivoco. Ok, no es aquí el banquito. Que por cierto, pues si queremos llegar a Boca Sucia será más apropiado seguir subiendo en lugar de irme hacia la izquierda. Aquí es donde está el banquito, pero pues no me hace falta el banquito ahora mismo. Y que por cierto, también regresando a pie y no tomando el viaje rápido a Boca Sucia, farmeamos un poquito más de geos también. Farmeamos un poquito de geos para que pues podamos comprar más ítems dentro de todo lo que se puede consumir en general en este juego, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, me voy hacia la derecha y sigo subiendo. Ajá, ok. Entonces, a ver, que por cierto, hablando hace un rato de Jason debe estar configurando su nueva PC. Entonces, espero que sí le esté yendo todo bien con su PC. Según dijo que sus componentes o su PC en general le iba a llegar entre hoy y mañana. No estoy seguro exactamente si es que le ha llegado hoy, pero espero que sí. Y probablemente debe estar configurando todo lo que tiene que ver con su PC, ¿no? Y por supuesto que debe estar emocionadísimo, como siempre, cada vez que uno tiene algo nuevo, ya sea ropa nueva, algo que te hayas comprado nuevo, ya sea zapatos, qué sé yo, en mi caso lentes, incluso siempre te emociona tener algo para estrenar, ¿no? Entonces, pues debe estar súper, súper emocionado el Jason. Ok, es la esposa de... Pasa nada. ¿Cómo se llama? Ya volví a olvidar cómo se llamaba el cartógrafo. Pero bueno, vamos a llamarle cartógrafo nada más, pues. Dice, marcador brillante. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. El material que he usado para este color es algo raro, así que cuesta un poco más. Ok, nada como que muy muy necesario por ahora.
Estos marcadores son nuevos, ok, creo que es lo mismo. He diseñado estos marcadores para registrar las aguas termales del reino. No he visitado ninguna en persona. Me pregunto si Cornifer, el cartógrafo, me llevaría alguna vez. Ok, marcador de Ciervo Camino. Ciervo Camino. Estos marcadores registrarán las estaciones de ciervos que hayas visitado. ¿Ciervos? No me recuerda a nada. ¿Has visto estos preciosos capullos azules? Que por cierto, vamos a comprar ambos. Porque puede que nos sean útiles. Y esto de Ciervo Camino pues no debería desaparecer también. Lo acabo de comprar, ¿no? Y bueno, por ahora nada más aquí en la tilda de... bueno, siempre me olvido su nombre. Es algo de Hilda, creo que se llama. La esposa del cartógrafo y así. Pero pues siempre se me van los nombres. La verdad es que soy muy muy malo con los nombres. A ver, ¿qué más hay por acá? De él siempre recuerdo su nombre. Se llama Sly. Y es porque me recuerda a Sly Cooper. Entonces, por eso lo recuerdo. Dice fragmento de máscara. Ok, todavía no vamos a comprar el fragmento de vasija que justo hace nada acabamos de conseguir uno también. Dice una pieza de una vasija de alma. Oh, ok, esto es para incrementarte la vida, creo. O para incrementarte el alma. No me gusta el aura que emite, pero es bastante raro. Así que tendré que cobrar un precio alto. Ok, coraza robusta. La vida en Hallownest puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperar tras de recibir daño. O sea, un poquito más de tiempo siendo invencible. Oh, una nueva actualización de Fortnite. Ok, está bien. Que por cierto, tiene rato de que no he jugado nada, absolutamente nada de Fortnite. Pero es que, como lo he dicho anteriormente, y vuelvo a repetir, no soy fan de jugar Fortnite solo. Siempre con amigos, pero nunca solo, la verdad. Dice linterna de Lumélula. ¿Qué es más importante? Una luz que... Ok, justo quería comprar esta linterna, que por cierto es carísima, 1800 geos. Pero pues, ¿qué va, no? Huevo podrido. He encontrado esto debajo del mostrador. Alguna criatura debe haberlo puesto ahí mientras yo estaba atrapado en las ruinas. Supongo que podrías comprarlo. No echaré de menos su agrio olor. No sé exactamente para qué sirve. En algún momento también llegué a encontrarme una, pero no tengo idea para qué servirá. Y bueno, con eso compramos ya todo lo que es importante. Que por cierto, vamos a hablar aquí, a ver si es que tiene algún diálogo. Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación. Parece que tienen una tienda de mapas. ¿Qué puede que emocione a aventureros como tú? Es un insecto enorme la mujer. Les dije que escogieran una casa mayor, sobre todo porque están todas vacías, pero prefirieron esa. La manera en la que tienen que agacharse para entrar por la puerta, ya no pasaría por eso. Y bueno, supongo que se refiere al cartógrafo y su esposa, pues, ¿no? Que probablemente tengan personalidades un tanto únicas, tal vez, al elegir una casa precisamente pequeña, pues, ¿no? Que por cierto... Oh, ok. Hola otra vez, ¿cómo te ha ido? ¿Has venido a verme por tus remordimientos? Deja que observe dentro de ti. No pareces perseguirte ningún remordimiento. Qué suerte tienes, no necesitas los servicios de alguien como yo. Justo quería regresar para recordar qué es lo que hacía ese NPC, pero supongo que por ahora no lo vamos a necesitar, tal vez. Ok, paso del rey. Ok, vale. No, creo que tengo ganas de regresar a lo que es esto de la primera, bueno, la zona antes de llegar a Boca Sucia. A ver si es que puedo encontrar algo tal vez útil. Que por cierto, esto no lo he hecho desde que empecé a jugar el juego.
Entonces, ¿podría ser capaz tal vez de encontrar cosas nuevas y así? Pues eso no lo sé. Y justamente lo vamos a descubrir tal vez. Inspeccionar. Seres superiores, estas palabras son solo para ustedes. Más allá de este punto, les espera la tierra del Rey y Creador. Crucen este umbral y obedezcan sus leyes. Sean testigos de la última y única civilización, el reino eterno Hallownest. Ok. Pues aquí exactamente no recuerdo qué hay, siendo la primera zona del juego. Y que lo único que hacías por acá pues era explorar un poquito y pasar entre caminos y así para poder abrirte paso hasta Boca Sucia, pues. Tal vez haya algo interesante por aquí, no lo sé. Oh, aquí están estas cosas azules que hasta ahora no tengo idea qué hacen, pues. Ah, quería evitarlo, pero pues bueno. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Vida extra, tal vez? La verdad es que no tengo ni idea. Pero creo que es eso, es vida extra, ¿no? Tal vez vida extra nada más hasta que te golpeen y con eso se desactiva, me imagino que sí. Ah, porque si fuese para siempre creo que estaría un poco OP de más, ¿no? Ajá, exactamente era eso, justamente. Ok, ¿era esto lo mismo? Seres superiores, sí, es lo mismo, básicamente. A ver. Entonces por aquí exactamente... Ah, ok. No sé lo que vaya a encontrar. No sé si es que vaya a haber algún boss o algo escondido incluso. No, y es que no tengo ni idea. Entonces... Y puede que también no encontremos nada. Entonces todo puede pasar, supongo. Down in a hole, losing my soul. I'd like to fly. ¿No había venido por acá? No. Ok. ¿Habrá algo por aquí? Pues la verdad es que no creo. ¿O sí? Ok, un poco de cuidado aquí. Un poco de ambiente creepy. Ok. Algo que me di cuenta de este juego es que cuando estás así como que en las orillas de las plataformas, no puedes rebotar del todo bien. No tengo mapa de esta zona. Pero no puedo regresar tampoco. Ok. Ajá. Acantilados aulladores. Ok, no tenía pensado descubrir una zona nueva como tal. Siendo completamente sincero, porque simplemente iba a comprar una llave común, pero ahora que lo recuerdo, la llave común no estaba disponible en la tienda de la esposa del cartógrafo. Entonces, pues no iba a haber forma de poder abrir la zona esta, pues, ¿no? A menos que consiga una. Bueno, ya que estamos por acá, pues creo que no estaría de más poder conseguir el mapa de esta zona tal vez y explorar un poco. O explorar hasta donde... hasta donde nos permita el juego, supongo. Ok, sigo abriendo el mapa por si es que hay algo nuevo. Pero pues no tenemos el mapa disponible. ¿Y esto? Inspeccionar. Aquí ya sé Gorp, la gran mente. Ok.
Y que por cierto, no recuerdo si esto... ok. Si quieres parte de la zona principal, de donde pues iniciamos el juego. Ok. Y es que absolutamente nada recuerdo del principio del juego. Y es que ya ha sido bastante tiempo desde entonces, pues. Entonces es algo natural. Ok. ¿Y esto? Oh, esto me otorgaba vida, si no me equivoco. O almas. Ok, no nos va a ser necesario por ahora. Continuando entonces por acá. Que por cierto, ya tenemos la linterna. Entonces podemos explorar sin ningún problema este tipo de zonas oscuras, pues, ¿no? Ok, un poco cauteloso de que donde vayásemos a saltar, pues que haya piso, ¿no? ¡Ah! Bueno, tenemos almas de más, entonces pues no es un problema como tal, ¿no? A ver. Ok, voy a regresar nada más para ver qué hay desde arriba, pero supongo que no hay mucho, ya que pues es básicamente el mismo camino. Ok. Ah, justo tuvo que aparecer. Ajá. Ok. Bueno, no me preocupo por los geos, porque regresan automáticamente hacia mí. Aunque lo que sí noté es que en esta zona no hay música, lo cual pues es un poco desconcertante, siendo que pues absolutamente todas las zonas tienen música. Pero quiero creer... mira, papelitos. Lo que significa que... Así es. El cartógrafo Cornifer dice, disfrutando de este aire vigorizante, estamos bastante cerca de la frontera con Hallownest y las llanuras desoladas que lo rodean. He llegado al límite de donde estoy dispuesto a llegar en esta dirección, aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas. He dibujado un pequeño mapa de la zona. Es simple y la verdad es que aún hay que completarlo. No saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante. Por supuesto que vamos a comprarle su mapita, ya que nos viene muy muy bien. Oh, mira. Ok, boca sucia. Ahí nos indica el banquito también. Y pues vamos a seguir explorando, ¿no? Ok, por acá es incluso mucho más oscuro y sombrío. Con un poco de cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, supongo que iba a pasar en algún momento. Oh. Qué raro, pero ¿por qué mi ataque llegó hasta tan arriba? Ok, eso es raro. Supongo que nada más ha de ser un tipo de hitbox que los developers no arreglaron aquí, tal vez. O puede que haya algún secreto por acá. Pero pues no me deja saltar más, entonces puede que sea solo un poquito un error de mapeado aquí, ¿no? ¡Ah! ¿Me morí? What the fuck? Bueno, supongo que ha de ser de esas ocasiones en que ni siquiera te acuerdas de que tienes poca vida, la puta madre. Y voy a tener que regresar todo el camino. Y es que este juego tampoco no es como que muy claro para avisarte de que tienes poca vida. Entonces, pues no lo noto. No lo noto. No parpadea tampoco lo que vienen siendo las almas y tal. Entonces, pues no me entero. No me entero que tengo poca vida.
Pero bueno, entonces vamos regresando. ¿Era por acá? Ok, este es de otro lado. Ajá. Ok, por cierto, estas cosas de acá se regeneran. Y que también, por cierto, una vez más, este tipo de orbes o escudo azul no se encuentra demasiado en el juego. Ya que pues lo habré encontrado una o dos veces más, ¿no? Y creo que incluso serían hasta 3 veces. Oh, ok, no es por aquí, tengo que irme por la derecha. Y supongo que también encontrártelo por todos lados no sería algo conveniente. No porque reduciría muchísimo lo que es la dificultad, pues. Seres superiores, ¿esto lo había leído? Creo que no. Oh, esto es el tutorial entonces. Bueno, va. Ok. ¿Era por acá? Creo que sí. Sí, exactamente es por aquí. ¿Puedes bajar por acá? Ah, ok, no. No sé, se me hizo un poco extraño que la parte de abajo como que brille y tal. Entonces, pues se me hizo como que si fuese posible poder bajar, pero no. Aunque ya aprendimos a cómo subir esta parte de aquí. Y bueno, proseguimos entonces. A ver qué más hay por acá. Ok, nada más. Nada muy interesante. Aunque este mapa me confunde un poco. Como que me hace creer que hay profundidad, tal vez incluso. Y no sé, como que medio me confunde y tal. Que por cierto, el banquito está por debajo de nosotros. Aunque se me hace extraño de que no tenga acceso. ¿Cómo tienes acceso por ahí? Es que no hay tampoco ninguna apertura de este lado. Supongo que será por... Bueno, tengo que darme la vuelta tal vez. Y algo que se me hace extraño también es que todo eso de por ahí esté desbloqueado y tal. Pero yo no recuerdo haber pasado por ahí, pues. Pero que para nada. Entonces eso es lo que me confunde un poco. Porque cuando desbloqueamos lo que es el mapita, también se me hizo extraño que esté desbloqueado ese banquito. Entonces se me hizo súper raro. Creo que hasta arriba no había nada más, pues, ¿no? A menos que me haya saltado algo, pero creo que no. Ah, ok. Ok. ¿Era por acá? Yo creo que sí, pues porque justo había una zona que era un tanto más oscura de lo normal. Y pues precisamente eso me recuerda a esto. Y sí, ok, recuerdo por esta cosa que está aquí, como este cetro tipo lanza. Recuerdo que tiene esta cosita que está flameando con el viento. A ver. Ok. Ok, vale. Y que por cierto, por esta zona ya no está del todo marcado el mapa. El cartógrafo dijo que no llegaba hacia todos lados. Entonces, pues... supongo que ya esto va a depender de nosotros. Y que ya no hay nada más abajo tampoco. Ok. A ver. A ver, esperémoslo al otro también. Y que tengo que regresar para poder recuperar mi espíritu que cada vez que morimos tenemos que recuperarlo, pues, ¿no? A ver, pero antes vamos a explorar un poquito por acá también, ya que pues cuando estuvimos pasando por acá me fui directamente hacia la derecha. Y no exploré casi nada por aquí. Que no es mucho, creo yo.
Pero de todas formas, por eso digo que la ansiedad del gamer está a la orden del día. Quieres explorar absolutamente todo porque te da pánico. O al menos, bueno, no me da pánico, pero me da un poco como que ansiedad. Por eso precisamente ansiedad del gamer. De haberme saltado algo en particular. Estos de aquí abajo son... De aquí abajo son un poco más rápidos de lo normal, noté. Down in a hole, feeling so small. Uy, ¿esto? Inspeccionar. Ídolo del rey. A ver. Es cierto, tengo 2 huevos podridos, pero quién sabe para qué sirvan. Oh, aquí está el ídolo del rey. Dice, un ídolo blanco que representa al rey de Hollownest. Al elusivo rey se le veneraba con estos ídolos. Ah, ok, reliquia del pasado de Hollownest. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Supongo que Sly es quien te compra este tipo de artefactos, pues, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Mapa y pluma. Ajá. Ok. Linterna. Garra de mantis. Garra tallada a partir. Permite al portador colgarse en las paredes. Ah, ok. Estas son las habilidades entonces. Llave simple. Oh, mira, si tengo una llave simple aquí. Supongo que nada más tengo que regresar. Concentración. Espíritu vengativo. Oh, estas son las habilidades que conseguías después de vencer a los bosses. Ok, vamos a ver qué más hay por acá. Oh, ok, supongo que esto ya deben ser los límites del mapa, por eso el juego no te deja avanzar más. O a menos que sí haya algo del otro lado. Oh, ok, ya no te deja regresar entonces. Bueno. Que por cierto, esta es una muy inteligente forma de determinar límites en un juego. Y en este caso usaron el recurso del viento, pues, ¿no? Que no es primera vez que se usa, pero es una muy buena forma de determinar los límites de los mapas. Porque, por ejemplo, una forma inteligente de hacer esto mismo es, por ejemplo, lo que hicieron en Red Dead Redemption 2. Que cuando estás en un bote, cuando ya te estás saliendo un poco del mapa, tu bote se hunde. Oh, mira, un gusanito bebé. ¡Ah! Ok, rescatamos un gusano bebé que... pues yo tenía rato también desde la última vez de que rescatamos uno. A ver, por aquí arriba también hay más por explorar. Antes de bajar quiero checar que todo por acá esté bien. Ok, no hay nada más entonces. Seguimos. Uy, ¿esto? ¿Aquí ya he estado antes? ¡Ah! Música de voz, al parecer sí. He estado aquí antes. Oh, ok, creo que recuerdo más o menos qué hay por aquí. Pero pues no quería salir de la zona anterior. Quería seguir explorando. Pero podré regresar, creo que sí, ¿no? I like to but my wings are... No, ¿cómo era? No recuerdo bien las letras de la canción. Pero está muy buena Down in a Hole de Alice in Chains. Entonces recomiendo profundamente Alice in Chains, la verdad. Creo que sí vale la pena. Bueno, para gente que le guste ya sea el rock o el metal en general, pues, ¿no? Oh, es esta zona. Ok, aquí ya descubrimos literalmente todo, entonces... Bueno, no puedo decir que literalmente todo, porque puede que hayan cosas que todavía... ¡Ah! Ok. Que no haya, pues, sido capaz. ¡Ah! Ok.
Bueno, aquí estamos sufriendo de lo que justamente hablaba. De que era de las plataformas pequeñas y sus bordes que pues no te permite poder rebotar en ellas para poder pues llegar a zonas un poco más altas. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para poder regresar hasta Ribota? Ya que pues esto es otra zona. Supongo que aplicar lo mismo, pues, ¿no? Rebotar en las paredes y así. Pero fue desde aquí arriba, si no me equivoco. ¿Cómo voy a volver? No tengo cómo volver por acá, pues. Bueno, creo que literalmente voy a tener que darme toda la vuelta. Y la verdad es que qué lata, porque no tenía ninguna intención de poder llegar hasta por aquí, pues. ¿Podría regresar por acá, tal vez? Oh, ok, sí se puede, que tal vez. O tal vez no. Ok, ojalá que sí, porque si no tendría que regresar, pues. ¿Por dónde? Bueno, tendría que darme una vueltota, es a lo que me refiero. ¿Y esto? Ok, nada más era una entrada. ¿Regresamos? Ok, sí, regresamos. Genial, genial, genial. Pero no quiero volver. Ok. No recuerdo exactamente qué indicaba esto, pero creo que era como... bueno, sinceramente no lo recuerdo. Ya ha sido mucho desde la última vez que pude interactuar con uno de esos. Ok, supongo que si esto ya está listo, pues... por aquí al menos no hay nada más que explorar. Ok, no hay nada más por acá al parecer. Y pues esto nada más me lleva a de donde vinimos, pues, ¿no? Ajá, sí, bueno. Okay. No sé por qué se me acaba de antojar comer mazamorra. Huele como un poco a canela y así. Debe ser por eso. A ver, ¿qué más hay por acá? Sí, es que huele un poco a canela. Deben estar preparando algo por ahí con canela. Ok, entonces... Bueno, tenemos que seguir hacia arriba. Que por cierto, esto todavía no descubro para qué sirve. Parece que tiene alguna función incluso. ¿Y esto de aquí? ¿Qué eran? ¿Almas nada más? Ok, sí, son almas. Ok. Vale, entonces... Entonces seguimos. Ok. Ok, a ver. Que por cierto tengo varios pedidos. Ambos de AliExpress. Y tengo de Temu también. Pero por cómo van las cosas... el de AliExpress, si no me equivoco, es el que va a llegar primero. Pero... o sea, es primera vez que estoy comprando en estas aplicaciones, que literalmente es el contacto directo incluso con las fábricas estas chinas, ¿no? Que venden los productos sumamente baratos. Y conseguí muy buenas cosas también a buen precio. Nada más que sí me acabo de dar cuenta de que se tarda demasiado en llegar los paquetes. Pero que demasiado, demasiado. Entonces, bueno, y es que también gente de absolutamente todo el mundo, me imagino que precisamente porque los precios son sumamente baratos, es que debe haber mucha otra gente más también que está pidiendo productos. Básicamente todos los días. Entonces... Entonces... que por cierto, hasta ahora no he podido llegar hasta donde morí, pues, ¿no? Debe estar por acá nada más mi espíritu.
Oh, ahí está, justo... ¡Ah! A ver si no me muero de nuevo. No, pero no creo. ¿Que dónde está siquiera? No lo he vuelto a ver. Oh, ahí está. Recuperamos... Pues no eran tantos geos, pero sí era un poco, ¿no? Y que pues... ¡Ah! No me gusta esto de que esté oscuro y que no sepa dónde voy a caer, huevón. Ah, ¿viste? La puta madre. Ok, voy a tomármelo un poco más seguro de lo normal, tal vez. Oh, aquí está donde está el mapeado este malo. Ok, pero por acá, ¿qué hay? Down in a hole, feeling so small. I like to fly, but my wings have been so denied. Creo que esa es la letra, ¿no? Ah, la puta madre, huevón. ¿Por qué mierda perdí 2 vidas? Si no me golpearon 2 veces, huevón. Ok. Ok, ya está este bro del lado derecho que salta. Ajá, lo sabía, la puta madre. Ok, con mucho cuidado. Ah, no puede ser, huevón. Bueno, tengo que reaccionar súper rápido porque si no... Bueno, no pasó nada aquí. Pero no me entrega almas, eso es lo malo de no matarlo yo mismo. Bueno, este de aquí es... literalmente sencillo de matar. Ok, en la parte de abajo no hay nada más. Y este es el camino. Que sí, definitivamente huele a canela. Es que es por eso de que se me antojó mazamorra. ¿Qué mazamorra? Pues si es que no son de aquí de Perú. Es un postre con una textura muy muy peculiar. Y no sabría describirlo, pero es como que muy... Es como que muy cremoso. Pero es que tiene una textura muy única. No sabría cómo describirlo. Y es que la mazamorra es el único postre que tiene ese tipo de textura que estoy queriendo tratar de describir, pero no se me viene nada a la mente, absolutamente nada. Ok, genial, no morimos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Oye, ¿este bro respawneó aquí? Ok. Ah. Pero necesito ver qué hay más de este lado de la izquierda. Oh, ok, no hay nada en particular. Supongo que era solo un bait para ver si es que habían más objetos y así. Y no hay nada, algo como que... Como para poder describir la mazamorra. Pero es deliciosa. Es muy, muy rica. Y que por cierto, en su presentación... ¡Oh, wow! Hablando de presentaciones... Hoy está muy, muy lindo esta parte. Y que por cierto, después de mucho, mucho rato estamos escuchando un poco de melodía. Que no es tanto una melodía, sino es básicamente una nota. Una nota de un sinte. Así como que... Ok, si, por ejemplo... Imagínate un piano o un teclado. Y están las teclas, pues, ¿no? Y presionas una. Y se queda sonando esa nota. Eso es básicamente lo que está pasando ahorita mismo. Es como si alguien hubiese agarrado un sintetizador, porque es un sintetizador, y ha presionado una tecla. Y es como si una tecla estuviera sonando ahora mismo. Pero no solamente es una, son al unísono varias teclas. Eso es lo que le da este efecto como que de misticismo, ¿no? Oh, ¿y esto de aquí? Bendición de Johnny.
Bendición de Johnny. Oh, que por cierto, voy a checar algo por acá. Bueno, lidiando con el bug este del juego. A ver, un momento. Tengo que apagar mi mando y prender el otro. ¿Por qué? Porque el juego está bugueado. El juego está bugueado y no te permite entrar 2 veces al inventario. Entonces, pues, la solución es simplemente prender otro mando. Literalmente esa es la solución. Ok, ya estamos de vuelta. Ok. ¿Cómo era? Algo de Johnny, creo que se llamaba. Creo que no está aquí, tal vez. Atrapa almas. Espinas de agonía. Coraza de Baldur. Maestro de las embestidas. Creo que debe ser esto, ¿no? Bendición de Johnny. Que pues no tengo idea si se pronuncia así, pero pues vamos a llamarle Johnny nada más. Dice, bendecido por Johnny, la bondadosa hereje. Ok. Transforma fluidos vitales en sabia vida azul. Fluidos vitales, se refiere al alma. Al alma, dice, el portador tendrá una coraza más sana y podrá recibir más daño, pero no podrá curarse concentrando alma. Oh, ok. El portador tendrá una coraza más sana. Supongo que se refiere a que seremos capaces de resistir golpes sin que se nos baje la vida. Pero pues nada más de tolerancia debe ser 1 o 2 golpes, pues, ¿no? Y pues es un objeto interesante, pero creo que no lo voy a terminar usando. No es mi estilo de gameplay, creo yo. Y por cierto, pues eso es todo lo que hay en esta zona. No hay nada más. Pues no hay ningún secreto tampoco por aquí. Y que por cierto necesito llegar al banquito para poder actualizar el mapa. Para poder guiarnos por aquí. Pero pues lo que estamos haciendo aquí ahorita mismo es regresar. Y mierda, ¿cómo tengo acceso al banquito este? Porque según yo podía ir por aquí, a menos que me esté saltando algo, lo cual lo dudo. No, y es que no hay nada por acá, ni tampoco por acá, quiero creer. Ok, nada más era estos adornitos y tal. No, pero no hay nada. Pues esto incluso hasta parece un lugar sagrado. Pero no hay hacia dónde más ir, la verdad. No se puede proseguir hacia la derecha más. Tal vez hay alguna otra ruta, seguramente. Bueno, pues quiero creer que hay alguna otra ruta. Pues no parece que sea el caso. Sí, porque ya estuvimos aquí. Pero no hay otro camino como tal. Pero, ¿y ese banquito entonces de dónde es? Ok, bueno, supongo que voy a tener que llegar hasta el banquito porque de repente me estoy confundiendo con el mapa. Y de repente el banquito, puedes acceder a ese banquito desde otro lado. The jig is up, the news are up. Ok, casi me pega.
Ok. ¡Ah! Ah, qué pesados, la verdad. Ok, seguimos. Bueno, pero al parecer esta zona está como que diseñada especialmente para que te cueste un poco llegar, porque pues enemigos poderosos no hay, o con habilidades peculiares y así, o con patrones y tal, no hay. Entonces, este debe ser el propósito. Ah, la puta madre. Este debe ser el propósito de esta zona, que sea un poquito complicado de llegar. Ah. Ok. Ah. Ya no. Losing control. Ok, por cierto, hay una zona, pero ¿cómo demonios llego para acá? Oh, es por arriba donde tengo que ingresar. Pero justo ahora me acabo de acordar de que cerca a Boca Sucia también hay como que un cierto tipo de mina. Y en esa mina también hay como que un terreno que es como que tipo frágil. Pero no tengo ninguna habilidad como para poder romper el piso, pues, ¿no? En la cima del acantilado, su casa no está lejos de aquí. Una figura bastante imponente y sin duda letal, con un aguijón sospechoso que tendrás más en común que él y yo. En la cima de la colina. Pero pues desde allá vengo, ¿no? A menos que quiera que vayamos más alto. Pero a ver. Ok, a ver. Ah, ok. Cima de la colina. Ok, llegué hasta abajo. Ah, no, pero ¿hasta abajo era o no? Ah, no, pero por abajo, o sea, en la parte de arriba de donde dice sendero verde, es simplemente un atajo para poder llegar hasta la zona donde dice sendero verde. Ok, pero tengo entonces que llegar al banquito este para poder actualizar el mapa para saber exactamente hacia dónde tengo que ir, pues. Porque, por ejemplo, a partir de aquí ya no he visto más plataformas, pues. Entonces, no sé exactamente a dónde estamos yendo. ¿Y esto? Ok, nada importante. Ok, pero es precisamente por acá de donde vinimos, pero no hay ninguna montaña como tal. Bueno, ¿es esta la colina? ¿Se refiere a esta? Pero pues no puedo saltar encima de ella. ¿Habrá alguna otra forma, tal vez? No. Y dice que su casa está por aquí cerca también. Pero pues estoy seguro de que no me he saltado nada. Ajá, exactamente. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer por acá? Voy a ver si es que puedo resolver esto por aquí. Tal vez. Oh, supongo que necesito alguna habilidad para poder llegar hasta tan alto, pues, ¿no? No, así no puedo llegar al muro tampoco. Y de poder llegar incluso, no podría escalarlo tampoco. Porque está como que en esta posición en tipo diagonal.
Y pues en diagonal no podemos rebotar en la pared, pues. ¿Qué hay por acá? Oh, hay algo secreto acá. Ah, ok, no era secreto, era nada más de estas piedras que te otorgan un poco más de geo y tal. Tal vez por acá podemos ingresar al banquito. ¿Es por acá? Una entrada. ¿Y esto? Ok, genial, se actualizó también el mapa. A ver. Ajá, precisamente ahí está esta cosa para poder ingresar al sendero verde, que es como tipo un atajo y así. Pero no hay cómo. Oh, mira, descanso de Johnny. Ahí hay como que un abismo y tal, ¿no? Debe ser por acá, pues. A ver. Parece que es un boss. Ok, voy a asegurarme. Ajá, ok, genial. Si es que perdemos, pues estamos aquí. Muy cerca. To está jugando. Oh, ¿no es un boss tal vez? Dice maestro de aguijones Mato. Me pregunto si es este bro. De quién el cartógrafo estaba hablando, pues, ¿no? Tal vez sí es, tal vez no es, no lo sé. A ver, voy a mover un poquito por acá. I'd like to fly. A ver, un momento. Ok, según yo ya estamos. Bury me softly in this world. Ok, dice... bien hallado. Mis sentidos avisándome del aura de un bravo guerrero aproximándose no fallaban. Me asombra que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo. Seguro que has sobrevivido a numerosas pruebas y superado a incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. No digas nada. Yo, el maestro de aguijones Mato, que aprendió el arte del aguijón del propio gran sabio de los aguijones, te acepto como pupilo. Pero ni siquiera te lo había pedido. Comencemos la lección inmediatamente. Aprender el arte del aguijón del maestro. Supongo que nos vamos a tener que enfrentar a él, tal vez. Ajá, lo suponía. Pero no voy a luchar con él. Has dominado corte ciclón. Una nueva habilidad entonces. Supongo que es por si vienen enemigos de ambos lados, ¿no? Es como el movimiento de Link también. Corte ciclón, mantén cuadrado para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras mantienes pulsado arriba o abajo. Para realizar arriba o abajo. ¿Cómo? No entiendo eso de arriba o abajo porque se supone que pues nada más dice mantén cuadrado, ¿no? Pero sí me voy a enfrentar a él. Tus maneras son exquisitas. Ahora sé cómo se sintió mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos. Espero que no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño. ¿Ok? Sí, cuando te veo realizar mi arte del aguijón, siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras, pupilo. Gracias. Vamos, fíndelo. Ok. Vamos, fíndelo. Ok. Ok, eso fue muy wholesome. Pero no hay nada más por acá. Supongo que no hay nada más. Vamos. Ok. Fíndelo.
supongo que eso es todo. Hubiese estado bueno poder enfrentárnoslo. Creo que hubiese sido mucho más gratificante enfrentarlo y enfrentarlo y poder obtener la habilidad de esa forma. Que por cierto, dice, pero pues estoy manteniendo cuadrado, ¿no? Ok, ahí va. Pero no entiendo eso de si arriba o hacia abajo. No lo entiendo porque es la misma animación. No, esto no. No sé por qué me acordé de... No, yo no sé si tú, no sé si yo. No sé por qué me acordé de eso, la verdad. A ver. Y bueno, supongo que eso era todo, al parecer. Oh, no, a ver. Tal vez tengo que usar este movimiento en la estructura esta frágil que estaba. Pero la verdad es que lo dudo, ya que pues es un ataque horizontal. Incluso mirando hacia arriba, pues no sucede nada. Pero también para regresar hasta donde estaba, que por cierto no recuerdo del todo dónde era incluso. No, creo que ya no va a hacer falta regresar. Ok. Supongo que podríamos regresar por el sendero verde, tal vez, si es que hay algo nuevo. De repente. La verdad es que lo dudo, pero pues de repente, por eso digo, ¿no? No era por aquí, fuck. Ok, es por acá. Sí, es por acá, creo. Ojalá la linterna iluminara un poco más, incluso. Ya que pues apenas puedo ver el camino. ¿Era aquí? Puede que sí sea aquí, pero pues... ¿O no? Y es que hay también un enemigo ahí, pues. Pero no tengo idea cómo ingresar incluso acá. Tal vez se puede ingresar por otro lado. Bueno, pero ya que tenemos el mapa actualizado y tal, entonces no será tanto rollo, tal vez. Puede que haya incluso algo por acá, algún secreto o algo. O tal vez no. ¿Era por acá? No, es por abajo. No hay ningún secreto. Ok. Hubiese estado interesante poder descubrir algo por ahí, pero pues no era nada. Son dos. Ok. Down and out. Feeling so small. I like to fly. Y se murió. Ok. Estoy pensando en que aquí debajo, justo debajo de nosotros también, podría haber un secreto, pero no, la verdad es que lo dudo, sinceramente. Creo que estoy pensando de una manera muy rebuscada.
Ok, se murieron ambos. Y no, creo que no hay nada más, pues, ¿no? Pero justo ahí donde está el banquito y donde ingresamos también a donde está el maestro este que nos enseñó la habilidad, pues no había otro camino. Esta zona está muy muy bonita, la verdad. ¿Pasará algo? Nope. Pero creo que esta habilidad principalmente no es para abrir zonas. Sino nada más es para, pues... para lidiar con enemigos y así, ¿no? Pero la verdad es que no estoy seguro. I like to fly. Bueno, vamos regresando entonces, porque no hay literalmente nada más. Oh. Ah. Y es que hay que tener mucho cuidado en este juego cuando... se ve algo a la izquierda. Cuando estés en tipo caída libre. Oh, pero será nada más el otro... la otra parte. Ah, sí debe ser eso, pues, ¿no? Oh, aquí está, mira. Oh, pero eso no desbloquea nada. Ok, esto es el muro. El piso frágil. Pero no tengo ninguna habilidad para poder abrir esto, pues. Quise hacerlo como que hacia abajo, porque tal vez resultaba, pero no. Supongo que me falta esa habilidad todavía. Bueno, no hay nada. No hay nada que hacer si es que no tengo la habilidad, pues. Y bueno, entonces con eso ya podemos regresar a Boca Sucia de chill, súper tranquilos. Una vez ya explorando todo. Y pues para darnos... mierda. Para darnos cuenta de que pues nada más nos falta una habilidad para poder seguir explorando. Y bueno, pues a esperar. La puta madre, a esperar nada más. Es que sí se tarda un poquito en darte el control de nuevo. Pero bueno. A ver. Pero ¿y el otro por qué no viene? Oh, ok. Ok, ajá, justo aquí era. No, y no pasa nada aquí tampoco, pues eso ya lo habíamos comprobado también. Y pues bueno, supongo que es hora de regresar a Boca Sucia. Y no solamente a Boca Sucia, sino que... también... a donde estaba el slot donde se supone que tenemos que usar la llave simple. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. A ver. Sí, ya medio me aprendí el camino por acá, como para no tardarnos demasiado, porque sí sería como que un camino muy muy largo. La puta madre. No me gusta que no te den el control, instantáneamente cuando estamos lidiando con el respawn, pues, ¿no? Bueno, ok. Era por aquí donde está el maestro, pues, ¿no? No, aquí tampoco se abre nada. Y esto de acá es simplemente una puerta. Pero aquí tal vez hay algo. Es que no hay nada aquí tampoco.
Mm, mm, mm. ¿Y eso? Ah, ok, supongo que nada más era decoración. Supongo que no hay nada. Supongo que no hay cómo poder regresar. Fíndelo, vamos. Pupilo, ¿has venido a visitar a tu viejo maestro? Es un honor que apenas merezco. Por favor, toma asiento. Siempre serás bienvenido a meditar aquí conmigo. Ok. Bueno. Ok, pero... Ajá, tal cual como lo decía, no hay acceso a esta zona de la derecha, que se supone que tenemos acceso. O tal vez no. O solamente simplemente sea... piedra, supongo. Pero bueno, a ver. Bueno, entonces regresamos a Boca Sucia. Si es que no encontramos ningún otro camino, pues no. No tendría sentido seguir explorando por acá. A ver, ¿dónde andamos? Ok, ya estamos un poco cerca también. ¿Y esto por acá? Tal vez es por aquí donde tenemos acceso. Al parecer sí. A ver. ¿Qué hay por acá? Oh, no, pero esto es por donde... Paso del Rey. Esto por aquí es por donde vinimos, pues. Ah, ok. Pero de todas formas eso hace confundir, pues. Porque, por ejemplo, si estamos nosotros de este lado, ¿no? Estamos en esta zona de aquí, pues uno creería que hay un poquito más de terreno debajo. Pero no, es solamente la transición de una zona con la otra. Ah, ok, vale. La puta. Ok, siempre me olvido de de pegarme a la pared por si viene algo debajo. Ok, y eso era todo, no hay nada más entonces. Ajá, no hay nada más por acá entonces, vale. Que por cierto, vamos a curarnos porque es muy fácil olvidarse. Y por si las moscas, ¿no? Ok, tengo que subir por acá. ¿No hay nada más por acá? No. Pero a ver. Esto es el tutorial, si no me equivoco. Ajá. Ok. Pero ¿qué más había de este otro lado entonces? ¿Por qué había un camino de este otro lado? Si se supone que es por aquí donde debemos ir. Ok, no hay ningún camino. Oye, pero está súper profundo. Wow. Ok, no esperaba encontrar nada. Furia de los caídos. Furia de los caídos. Costes 2 slots. Dice, encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir. La fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cercano a la muerte. Supongo que se refiere a 2 vidas, pues, ¿no? Y podrás hacer mucho, mucho más daño teniendo poquita vida, pues, ¿no? A ver. Ok, listo. Ok, seguimos entonces. Oye, pero no me esperaba encontrar algo por aquí, la verdad. Pero es que también se me hacía como que muy curioso de que sea tan profundo. Entonces, por eso justamente se me hizo curioso también en el otro lado donde estuvimos de que te permitiera saltar hasta tan alto. Dice, seres superiores, estas palabras son solo para ustedes. No oculten su auténtica forma en nuestras tierras. Dejen que admiremos su majestuosidad, ya que solo de este reino podrían surgir seres como ustedes. Hay más por acá. Ok, voy a tener que... Me va a tocar que sentarme en un banquito para poder
What? Ok, casi. Aquí también. Oye, pero ¿dónde estamos? Pero qué raro, ¿por qué me dejó...? ¿No habrá más cosas por acá? La verdad es que lo dudo, pero... ¿Es por aquí por donde venimos? ¿De dónde vinimos, pues? Ajá. ¿No se habrá desbloqueado esto cuando ingresamos en esta zona? Porque no debería haber un paso regular de este otro lado, a menos de que sea algo que me haya saltado y así, ¿no? Y también por el hecho de no tener la linterna, pero no, aquí ni siquiera necesitas la linterna para poder explorar. Qué raro, se me habrá pasado tal vez entonces. O se desbloqueó cuando ingresamos al secretito este, pues, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Bueno, pero ya nos vamos de por acá. Oh, ok. Bueno, entonces regresamos. A ver, regresamos con 700 geos. Y la verdad es que exploramos bastante. Bastante bien nos fue. Y con eso ya se debió actualizar también. Oh, pero no... Qué raro, no apareció ese tramo. Supongo que nada más se quedará como una ruta secreta y así, ¿no? Ok, vamos a ver si es que le puedo vender esta cosa a Sly que encontramos por acá. No voy a... Oh, pero no le puedo vender. No, creo que no le puedo vender nada. ¿Escuchar? Pero eso es distinto. Algo ha cambiado en tus modos, supongo. Ah, es la manera que tienes de asir tu aguijón. Así que has aprendido el arte del aguijón. Muy interesante. Me pregunto si tienes la pasión necesaria para continuar el entrenamiento. Ok. Ok, descubrimos también una habilidad nueva. Oh, esto es viaje rápido nada más, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es viaje rápido nada más. ¿Qué es esta piedra de este otro lado? Ah, ok, nada más es un interruptor. Ajá. Y aquí está la esposa de Cornifer, creo que se llama, el cartógrafo. Papa nada. Ciervo camino. Ok, supongo que todavía nada. Todavía nada para comprar. Oh, no era esto de aquí. Ok, aquí estaba el NPC este nada más, pues, ¿no? Sí. No hay nada interesante por acá. Entonces, tenemos que regresar. Tenemos que ir a tomar el ascensor y buscar dónde estaba el slot este de la llave para poder continuar explorando. Ok. Que por cierto ya podemos también explorar este lado de la derecha, donde necesitamos la linterna también. Que por cierto, ya la tenemos. A ver. Creo que... ¿Qué se necesitaba aquí? No recuerdo. Templo del huevo negro. No hay ningún NPC acá. Supongo que tendremos que regresar luego, pues, ¿no? Porque los únicos huevos que tengo son los podridos. A ver, creo que puedo tal vez escalar por aquí. Ah, ok, no. Solo me baitearon ahí nada más. Oh, mira, pero supongo que eso del huevo negro ha de ser
un boss, porque está el icono este. Bueno, yo me imagino que es un boss, porque pues, si no es un boss, ¿qué más podría ser, no? A ver qué hay por acá. No recuerdo exactamente qué había por acá. Ok. Ok, sí me acuerdo de este, bro. Ok, genial. Bueno, esos fueron unos cuantos geos ahí gratis. Que por cierto, esto de aquí no entiendo para qué es. Y no lo he entendido hasta ahora. ¡Ah! O tal vez me sirva la habilidad. No. No, no me sirve, la verdad. No. Ok. Bueno, entonces seguimos, porque por acá no hay nada más. Ok, aquí a la derecha. Oh, pero este es justamente la mina. Y no tendría sentido ir a la mina. O bueno, de repente puede que haya algo nuevo, pero la verdad es que lo dudo. Porque para poder proseguir por aquí necesitamos esa habilidad para poder romper el suelo. Donde está frágil, pues. ¿Sigues por aquí? ¿Por qué no te unes a mí aquí abajo? Esos cristales valen lo suyo, pero tengo el presentimiento de que hay algo más valioso escondido solo un poco más abajo. Casi puedo olerlo. Te invito a unirte. Es suficiente para ambos. O si no te gusta cavar, puedes sentarte y cantar conmigo. Bueno, con eso no te puedo ayudar tampoco. Por aquí es donde vinimos. A ver. ¿Qué hay por acá? Ok, nada más un poco de alma. ¿Qué hay de este otro lado? Nada interesante, la verdad. Creo que no hay nada más por acá. Y justo aquí es donde está este piso frágil, pues, ¿no? Que pues no hay cómo romperlo todavía. No hay cómo todavía poder interactuar. Supongo que necesitamos la habilidad esta. Y pues todavía no la tenemos. Así que pues seguimos explorando por donde se puede todavía. Y luego regresamos aquí. No es por acá. Ok. Entonces seguimos bajando un poquito más, creo. Ok. Es por acá. Sí, es por acá. Esto, inspeccionar. Dice, una máquina de peaje con el símbolo de una puerta. Insertar geo. Ok. Ok. Hay criaturas por la parte de abajo. Ok, voy a ver qué es lo que puede haber de por aquí de abajo, pues, ¿no? Aparte de estas criaturas de aquí. Supongo que esa es la única forma de lidiar con ellos. De poder hacerles daño, pero pues no me alcanzó para poder matarlos. Ok, necesito más alma. Bueno, supongo que tengo que regresar cuando tengamos... dice cumbre de cristal. Una zona nueva. Supongo que tengo que regresar para cuando tenga almas, tenga las almas al full, pues, ¿no? Esto parece una zona de boss. O tal vez no.
pues aquí no hay nada y tampoco es que pueda llegar hasta arriba. Tal vez sea un evento que se activa luego. Tal vez, no tengo idea, la verdad. Hay más de estos bros por acá. Pero no son agresivos, ¿eh? Nada más van y vienen, van y vienen. Hay como que una malla. ¿Y esto? Oh, ok. Supongo que es la versión de las piedras estas que te dan más geo de esta zona, ¿no? Aquí hay otro. Ok, no les... tal vez sí les puedo hacer... por delante les puedo hacer daño. Pero no son agresivos tampoco. Hasta me dio pena matarlos. Hasta me dio remordimiento matarlo. Es que no son agresivos tampoco. Ok. Está súper cool esta zona. Hay más mineros también debajo. No solamente la chica que estaba en la parte de arriba, pues, ¿no? Ok. Puede ser lento y no agresivo, pero sí quita 2 slots de vida. Ok. Lo único que hacen los trabajadores estos, pues, tiran su pico nada más. Ok, había un río aquí, no me había dado cuenta. Voy a tener que esperar incluso. Ok. Ok, genial. Creí que ya se había muerto. ¿Qué más hay por abajo? Es el mismo camino nada más. Pero quiero ver qué hay aquí arriba entonces. Es cierto, tenemos que encontrar al cartógrafo. Debe estar en algún lugar. Pero aquí justo hay una reja que no nos deja pasar. Pero a ver, tal vez por acá. La ruta de la muerte tryhard y así. Ok. Justo al final casi. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Ok. A ver. Ok. Olvidé la parte, no es la parte de arriba. Al momento de bajar. Este es un poco más rápido. Ok, genial, pero se logró. Genial, me gustan este tipo de retos en los juegos. Siempre se sienten muy gratificantes, la verdad. Esos rayos. Y esos rayos Lars. A ver. Este bird no se muere. Supongo que... necesitamos una habilidad. Tengo que tener cuidado incluso. Casi me da. What the fuck? Ok, el cartógrafo está cerca. Ok, el cartógrafo está cerca. Pero tengo que pasar esta zona todavía. Ok, no quitan tanta vida. Creí que iban a ser un poco más letales incluso. Fuck. Wow, este disparó del otro lado. Fuck. Ok, estoy en peligro aquí.
Ah, quería subirme a la plataforma. Ah, no puede ser. ¿Hasta dónde me teletransportaron? Ok, voy rápido entonces. A ver. Ah, sí es cierto, me olvidaba de que también habían, pues, cada vez que mueres respawnean enemigos también. ¿Por acá era la ruta más rápida? Creo que sí, ¿no? Sí, por aquí. Cumbre de cristal. Ok. Ok. Está súper cool esta zona de minas. Está muy bonito el diseño de nivel. Oh, no es por aquí, porque por aquí todavía no tenemos acceso. Supongo que en esta zona es donde vamos a conseguir la habilidad esta para poder desbloquear estos muros frágiles, pues, ¿no? Por acá es. Ajá. Sí, sí es por aquí. Que por cierto, ya descubrí cómo matarlos. Pero supongo que no voy a lidiar con ellos por ahora. O tal vez sí. Parece que como que estaba a punto de lanzarme un ataque. Pero bueno, ya lidiamos con ellos. Y pues solo había esta piedrita que te da geos extra. Y bueno, por acá ingresamos. Ah, que por cierto estaba a punto de poder encontrar al cartógrafo. Oh, por aquí no se puede acceder todavía. Oh, ok, sí, alcanzamos el hitbox ahí para poder acabar todo. Creo que era por acá. Sí, creo que es por aquí. Sí es por aquí, de hecho. Supongo que si caigo a esos diamantes, pues moriría, ¿no? Entonces no me voy a arriesgar. Ok. Creí que solo tenían este ataque de poder lanzar sus picos. Pero no, tienen un ataque cercano también, entonces... Ok, por aquí. Oh, por aquí. ¡Ah! Genial. Debe haber venido de este lado entonces, porque si no, simplemente iba a ser teletransportado aquí. Pero bueno, supongo que me ganó más... el espíritu aventurero de andar explorando y así, ¿no? A ver qué hay por acá. Hijo de... Oh, wow, supongo que esos de ahí también me hacen daño, ¿está? Supongo que sí me hacen daño, pues, ¿no? Pero... ok, se rompen, genial. Sí lo suponía. Me imaginaba que había una forma de cómo romperlos, pues, ¿no? Bueno, tengo que ir por aquí a la derecha, entonces, para poder llegar hasta la oruga bebé. Ok. Esto va a ser sumamente molesto. Ok, bueno, supongo que no tanto. Nada más evitándolo. Son 3 golpes. Ok, genial. Ok. Ok, genial. Vamos bien. ¡Ah! Ok, por acá hay más luz incluso. Pero, ¿no me habré saltado algo? Es un poco probable incluso de que me pueda haber saltado algo, pero pues ni modo.
no es que se vea muy claro por acá tampoco. Una caída libre. Ok, este es un punto de no retorno, entonces tal vez... entonces voy a seguir explorando de este otro lado. Ok, murió. Genial. Aquí me voy a cruzar a la cosa esta, pues. ¡Ah, la puta madre! Y sí, justamente mueres, ¿no? Si es que te caes. ¡Ah, no puede ser! Ok. Justo al final me vengo cayendo. Ok, entonces... De la parte de arriba está la oruga bebé. Ah. Ok. Ok, estamos full vida, pero lo que nos falta ahora es... es alma. Y estas plataformas son de un solo uso. Si las quiero usar para regresar, pues tengo que volver a cargar el mapa. Ok, por aquí fue donde subí. Porque la otra ruta esta era para poder desbloquear la rejita esta, pues, ¿no? Ok, aquí es donde están los peligrosillos estos. Ok. Ok, tienen una estrategia entonces. Dice, estás full vida y te falta alma y esas plataformas son de un solo uso. Sí, exactamente. Hola, ¿qué tal, Patata Norris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? Me imagino que tú has jugado este juego antes. Ok, creo que hice algo que no debía hacer. Pero es que es primera vez que juego Hollow Knight. Entonces literalmente estoy descubriendo absolutamente todo. Y bueno, por eso decía que creo que tú sí descubriste. Bueno, que tú descubriste, perdón. Que tú sí has jugado este juego anteriormente. ¿O no? Dice... Pared falsa. Bien, pero todavía no te metas. Bueno, es cierto porque, por ejemplo, si me hago caer en los cristales, pues nada más me quita una vida. Y aquí todavía no tengo suficiente altura como para poder ser capaz de rebotar en las paredes y así, ¿no? Porque puedo rebotar aquí, pero esto no me da como que... ¿sabes? Un poco de más altura para poder seguir rebotando en la otra. Pero hace un rato morí y justamente aquí está mi alma. Que supongo que es el espíritu. Por eso digo, no estoy muy enterado tampoco de cómo sea el lore aquí. Y es que lo estoy jugando por primera vez, entonces toda mi experiencia literal va a ser nueva. A ver. Ok. Pasamos aquí estos muros. Dracuqueo el empalado. Hablando justamente de empalar, si no eres cuidadoso aquí con estos muros que te aplastan, pues te fijo que te empalas. Esto es para rescatar a la oruguita bebé esta. Ok, vale. Mierda, y este patrón 1, 2, 3, 4. Pero no lo puedo tocar ni siquiera. Hombre, pero por aquí ¿cómo puedo pasar entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Es un poquito con ritmo aquí entonces, ¿no? Rescatar a la Pichuca Master. ¿Cuál es esa? Ok, a ver, contando de nuevo. 1, 2, 3. Ok, genial. Pero este es otro patrón ya. A ver, déjame ver cómo lo hago. Esto de acá.
Ah, ok, creo que tengo que esperar a que la otra... Ajá. Ok, vale, ya medio entendí. Pero después de esa... Ok, se aplica lo mismo básicamente. Ah, ok, fui un poco lento. Ah, tengo muy pocas vidas. Ok, voy a tener que ir de este otro lado para farmear un poco de alma. Porque si no, me voy a morir y voy a tener que regresar de nuevo todo este camino. Es puro timing, sí es cierto, es puro timing. Es puro timing. Pero a ver, no me quiero andar muriendo de la nada, pues. Oh, este bro, por ejemplo. Oh, qué genial. Hay un poco de alma. Hay una compuerta. Ah, ok, siempre... No sé, no son como que demasiado visibles estas rejitas que te tapan el camino. Pero bueno, a ver para... Oh, mira, justo hablando de almas. Y ahí hay una de esas cosas que te da un montón de alma. Pero estos bros son sumamente molestos. Ok. Que por cierto, tienen bastante vida. Tienen 3 golpes. Ok. Bueno, ya no voy a tener que lidiar con ellos. Pero ¿qué más por acá hay arriba? Oh, ok, supongo que todavía no tengo acceso por acá. Te van a papear unas prensas. ¿Tú crees? Pero ya vamos de vuelta aquí, a las cosas estas que requieren timing. Ok, vamos con la misma estrategia contando. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, genial. Ok, genial, ya está. Pero ¿y esto qué va a hacer? Creí que iba a abrir la compuerta nada más. Oh, supongo que desactivó todas estas cosas de acá también. Pero solamente supongo que serán las que están en esta zona y no en las demás. O tal vez sí. Pero ojalá que no me papeen, la verdad. Espero que no, sinceramente. La verdad que no. ¿Y qué tal, mi bro? Me imagino que ya habrás super terminado este juego. Creo que, si no me equivoco, me dijeron que este juego está hasta como el 112%, creo que me dijeron. Ya que tengo unos amigos que a veces vienen aquí al stream. Hoy supongo que andaban ocupados y así. Pero... Ah, mira. Ah, no, esta parte es lo que está disponible. Entonces ellos a veces me guían. Bueno, no me guían como tal, porque a mí me gusta vivir mi propia experiencia, ¿no? O sea, nada más cuando me atasco en una cierta zona y así, es cuando, ok, ya, dale, pues pueden ayudarme, ¿no? Pero más que todo, casi nunca pido ayuda con este tipo de cosas, ya que a mí me gusta vivir la experiencia por mí mismo, pues, ¿no? ¿Qué dice? Los murciélagos son quirópteros. Me falta 2% para 112. Ah, entonces no te falta nada, pues, ¿no? Pero ¿sabes qué? Justamente estaba pensando en preguntarte ¿qué te falta para el 112%? Pero no me digas, porque lo más seguro es que me spoilees. Entonces, por favor, por cierto, nada de spoilers también. Estaría muy bueno que nada de spoilers. Oh, ok, por acá es de donde vine. ¿Cómo me dijiste que se llaman? Quirópteros. ¿Es una especie en específico de bichos y así? Oh, aquí hay otro muro también. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, no me precipité aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4. 1,
Oh, ok, este es un poco más lento, pero de todas formas necesito hacer un salto aquí. Ok. Eso pudo haber sido muy feo, la verdad. 1, 2, 3, 4. Ok. Dice, me puse a hacer una partida en alma de acero. ¿Alma de acero? Y ya la voy a terminar. Me falta rescatar a la princesa en el castillo Bowser. Los murciélagos pertenecen al subtipo de mamíferos llamados quiróptero. Ah, ok, vale, te referías a eso. Vale. Bueno, quiero creer que no entendí mucho de lo que dijiste porque... O sea, por este mismo tema de los spoilers y tal, ¿no? Pero... ¿Cómo partida en alma de acero? No entiendo eso. A ver si es que me puedes explicar sin spoilearme nada. Oh, ok, aquí justo estaba la otra, ¿cómo se llama? La oruguita bebé esta. A ver. Que por cierto, el juego no te dice para nada sobre los nombres de los personajes y así, ¿no? Entonces, pues yo les pongo los nombres que se me ocurren nada más. Ok. Ok. A ver. Oh, ¿y esto? Ah, nada más era geo. Bueno, pero supongo que... Ah, ok, con eso ya debe haber desactivado todos de esta zona. Como para no preocuparme por nada. Aunque estos bros de acá, como que medio... son muy traicioneros. Dice los murciélagos. Ok, eso ya leí. ¿Entendiste la referencia a Mario? O sea, sí. Porque pues Mario es Mario y Mario es universal y todo el mundo ha jugado a Mario. Pero que estamos hablando de otro juego entonces. ¿O estás hablando de Hollow Knight nada más? ¡Ah! Ok. Pero pues, de preferencia, como lo dije, ¡ah, puta madre! Y es que sí son muchos. Ok, casi me matan, la puta madre. Ok, genial. Vamos abriendo un montón más de compuertas y así, entonces, ¿sabes qué? Lo único sí es que no recuerdo dónde fue que había visto al cartógrafo. O sea, no lo vi como tal. Pero lo que sí vi fue uno de estos papelitos que te hacen saber cuando ya estás cerca. Pero no recuerdo exactamente dónde era. Ok, voy a encargarme de antes de leer el chat. Ok. Y para recuperar mi vida también. Dice, alma de acero es un modo que se desbloquea al terminar el juego. Ah, ok, vale. Cambian algunas cosas, pero lo principal es que no te puedes morir. Si lo haces, pierdes la partida. ¿Qué cartógrafo? El que te da el que te vende el mapita, pues, ¿no? Siempre me olvido de su nombre, pero pues como él, la primera vez que lo vi, se presentó como el cartógrafo, pues nada más le digo el cartógrafo. Yo solo conozco a Cornifer. Sí, es cierto, se llama Cornifer. Es que sí, soy muy malo también para recordar los nombres, la verdad. Entonces los llamo por como más los recuerdo. Entonces, por eso se me quedó cartógrafo, pues, ¿no? Ah, no, creo que aquí ya había estado, pero de todas formas me vienen bien un poco de ok, un poco de, ¿cómo se llama? La puta madre. De almas, pues. Dice a la izquierda, arriba está. Ok. Por aquí. Oh, pero, ok, por acá está bloqueado todavía. Supongo que es por acá. A ver, por aquí qué hay.
Oh, por acá ya se desactivaron las izquierda arriba me dijiste, pues, ¿no? Ok, supongo que tengo que seguir yendo hacia la izquierda. ¿Hay alguna otra por acá? A ver. No, creo que no, ¿verdad? No hay ninguna otra... algún otro lugar como para poder acceder por acá. Ok. Te puedo enseñar un truco pro. O sea... Ok, sí es cierto. Oh, genial, gracias. Aquí estaba el papelito que... Ajá, justamente me acordaba. O sea, si este truco rompe el juego, lo preferible es que no, porque pues obviamente me voy ¿cómo se llama? Me voy a hacer mucho más fácil la experiencia. Entonces, preferible que no, pues, ¿no? Pero si el truco no rompe el juego como tal, dale sin ningún problema, creo yo. Ah, la puta madre. Es que necesito farmear aquí alma, porque no tengo nada de alma. A ver, si no voy a regresar un poco para poder ver si es que respawnearon alguno que otro enemigo y así. Dice, bueno, entonces nada. Sí, claro, porque por ejemplo, si el truco rompe mucho el juego, pues se perdería un poco lo que es este tema de la primera experiencia para mí, pues, ¿no? Entonces es preferible que no, pues, ¿no? Por ahora no. Okay. Ah, por aquí todavía está bloqueado. Bueno, voy a seguir farmeando almas, porque no quiero morirme de nuevo, la verdad. Y regreso hasta arriba. No hay nada por acá. Oh, ok, este bro de acá que está en el muro, pero pues... Oh, mierda. Esto creo que no les puedo hacer daño, ¿verdad? No les puedo hacer daño. Ok. Si no... casi me pega incluso. Estoy viendo tu primera vez. Es tu primera vez. Sí, es cierto. Claro, pues por eso decía que es mi primera vez con hechizos. Ah, pero estoy farmeando almas, pues. Entonces, si gasto... Bueno, de todas formas no podría hacerlo con hechizos, porque me falta almas también, pues. A ver. Por acá tal vez pueda que consiga alguno que otro. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Y sí, literalmente, por eso decía que es la primera vez. Y por supuesto que quiero tener la mejor experiencia, pues, ¿no? Y por eso siempre, al menos cuando juego juegos que los estoy jugando por primera vez, ahí sí siempre evito ya sean spoilers o que trucos y así, porque pues me puede hacer la experiencia o muy fácil o muy difícil. Y pues también cuando se trata de una primera experiencia con algún juego, lo que sea, siempre trato que sea la experiencia estándar. Por eso siempre también en los juegos los pongo ni en difícil ni en fácil. Los pongo en normal. Es la experiencia estándar, por eso es a lo que me refiero. Ok. ¡Ah, hijo de perra! ¡Ah, la puta madre! Ok, no debí dejarme pegar ahí. Creo que me confié demasiado. Ok, pero aquí debajo hay otro más. ¡Ah! ¡Ah, no puede ser! Ok, a ver. Oh, es que estos bros sí son... ¡Ah, la puta madre! Sí son muy molestos. Oh, casi le doy. A ver. Bueno, aprovechando también para seguir explorando un poco por acá. Por acá. Oh, creo que aquí estaba el banquito, si no me equivoco. Sí, acá está. Ok, genial.
Pero cada vez que uso el banco, pues se reinicia todos los enemigos. Dice, bueno, acá te voy a dar un consejo que rompe el juego para que no vuelvas a perder. Que no te peguen y tú le pegas. Sí, es cierto. Es la única forma. Y está súper roto ese consejo, por cierto. Ok. Ok, a ver. Más que todo... Ah, la puta madre. Más que todo porque su patrón, cuando disparan la aguja esta, es no es del todo predecible. Entonces lo lanza de la nada. Ok, genial. Ya tengo bastante alma, entonces creo que con eso estaría bien. ¿Era por acá? No, no era por acá. 1, 2, ok, 3. Y creo que estos son incluso hasta los más molestos de toda esta zona. 1, ok. Ah, mierda. Sí, definitivamente son los más molestos de esta zona. A ver. 1 y 2. Y es que precisamente estos juegos, yo creo que son súper cool, más que todo por la exploración. Entonces imagínate pues, ¿no? Ah, mierda. Sería un poco... Creo que incluso hasta rompería un poco con la experiencia, pues, que alguien te esté diciendo exactamente qué hacer. Ah, hijo de perra. Oh. Uno queriendo farmear. Ok. Esta vez no me pegaron ni siquiera una sola vez. Dice, después conocerás bichos más molestos. Me imagino que sí. Por ejemplo, yo me estaba como que haciendo una idea de que ya medio ando en el, qué sé yo, en un tal vez 40 o 50% del juego. O sea, como ya un 50% para terminarlo y así. Y es que este tipo de juegos Metroidvanias también se caracterizan por ser súper, súper largos. Entonces, no sé tampoco qué tan largo sea este juego como tal. Pero, yo creo, y me dio la idea de que más o menos aproximadamente esté entre un 40-50%. Aunque puedo estar mal porque, mira, hace poco desbloqueé esta habilidad. Hace no mucho fue incluso. Entonces, ah, mierda. Ah. Ok, voy a curarme aquí. Hijo de perra. Ok, del otro lado. Ok, ya no estamos muy lejos del cartógrafo tampoco. Tal vez esté de este lado incluso. Sí, ahí está Cornifer. ¿Qué onda, mi bro? ¿Vienes a escalar la montaña? He oído historias sobre un camino hacia la cumbre. Demasiado lejos para mí, no me gustan las alturas. Genial, le compramos el mapa entonces. Porque la verdad es que justamente esta zona parece un laberinto incluso. Entonces está súper bueno que ya hayamos conseguido el mapa de la zona, pues. Yo diría que estás como en un tercio. Ah, ok, me estoy saltando algo, creo. Hay algunos que lo prefieren para no perderse en el juego, le digan dónde ir y dónde están las cosas. Claro, claro, también hay gente que, por ejemplo, y esto depende del tipo de tolerancia que tenga la persona, pues, ¿no? Hay gente que se desespera un poquito más al jugar
Y quieren que le digan, pues si es que se atoran, quieren que le digan que si la están cagando, que debes ir por acá, que debes ir por este otro lado. Pero a mí en general, solamente cuando me superatasco y ya estoy como que he dado un montón de vueltas por todo, por el mismo lugar, incluso buscando el camino y así. Solo en esa ocasión me gusta que me digan, ok, vale, ya, entonces estoy perdido, por favor ayúdame. Pero en generalmente, y que por cierto, solamente me ha pasado una vez que me he estancado, que no encontraba exactamente por dónde ir. Y ahí fue cuando me ayudaron. Pero generalmente no me suele pasar. Y generalmente también suelo tener mucha tolerancia. Porque a mí me gusta el tema de la exploración en este tipo de juegos. Entonces, por eso es cuando digo que me gusta yo mismo crearme mi experiencia, ¿no? Y solamente cuando necesito ayuda, cuando es necesaria, cuando es una urgencia, solamente ahí es cuando ya pido ayuda, ¿no? Dice, yo diría que estás como en un tercio. En un tercio, como en un 30%. En un tercio, claro pues, ¿no? Un tercio 30, 35, 40% aproximadamente. Aunque también depende lo completista que seas. Ahí es el truco que te puedo enseñar. Oh, vale, no, pero sí, por eso digo, si el truco va a romper el juego, lo preferible es que no, la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Qué más iba a decir? Tenía algo en la mente, pero como que medio se me fue, a ver. Lo completista. O sea, este juego, por ejemplo, no pretendo yo, porque sé que es un juego sumamente largo y los Metroidvania en general son súper largos. No pretendo yo completarlo al 100%, o al menos por ahora. No tengo como que esa iniciativa, porque yo lo sentiría más como que un trabajo. Siento que estaría jugando el juego como por ejemplo, digamos, para conseguir el platino, digamos, ¿no? Y más que todo, los jueguitos los juego para pasarlo un buen rato, para divertirme un rato, y no para completarlo al full, ¿no? Porque hay muy pocos juegos que los he completado al 100%. Y tengo los platinos y todo ese tema, pero son muy pocos juegos. Entonces, precisamente por eso es que no creo yo completarlo. Me caí. Que no creo yo completarlo al full, pues, ¿no? Bueno, y supongo que aquí ya no hay dónde más ir. Bueno, sí hay más camino incluso. Pero supongo que después me darán una habilidad, tal vez, para poder flotar por periodos de tiempo súper largos, como para poder cruzar todo ese abismo de cristales y así. Ok. ¿Qué dice? Es para tener unos geos más. Para farmear geos. No, pero por ahora no me hace falta tantos geos. Tal vez al principio del juego sí como que medio me hacían falta, pero ya casi he comprado todo lo que hay en la tienda. Que es la esposa de Cornifer, el cartógrafo, pues, ¿no? Entonces, al menos geos por ahora no me hacen falta, creo yo. A ver, ¿qué puedo hacer por acá? A ver, ¿qué será esto? Inspeccionar llave del comerciante. Ok, no tengo idea para qué sea esta llave, sinceramente. Pero pues debe haber algún tipo de slot, tal vez, para poder usarlo. Voy a quedarme aquí hasta que pase. Ok, genial, ahora. Ajá, ok. Ok. Vale. A ver, ¿qué más hay por acá arriba entonces? Dice, esa llave sirve para el comerciante. Justamente, no me lo hubiese imaginado.
¿Y qué tal, bro? ¿Qué tipo de juegos son tus favoritos? Tal vez son los Metroidvania, como estamos jugando ahora. O no sé, tal vez sean los juegos de pelea, sean los juegos plataformas. Bueno, que los Metroidvania también medio cuentan como juegos de plataforma, pero no son juegos de plataforma tradicionales como lo podría ser un Mario, un Donkey Kong, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser tus favoritos, pues? Porque hay un montón de géneros. Y, por ejemplo, en estos tiempos a la gente le gusta muchísimo. Parece que es tal vez un mini jefe. Tal vez. Pero antes de ir para allá, a ver qué hay más por acá, pues. Ok. Tampoco no estoy mal en alma. Supongo que tal vez sí podría enfrentarlo. Oh. Ah, es el bro que me dijo que tenía que ir hasta no sé dónde también. Creo que era... ¿cómo se llamaban? Las mantis, pues. Que creo que todavía no he regresado. Desde la primera vez que me dijo. Aunque no recuerdo. Puede que ya las haya derrotado. O tal vez no. Tal vez lo tengo en pendiente todavía. Dice, me gustan los Metroidvania. Los Boomer Shooter. ¿Los Boomer Shooter te refieres a tipo Contra, así? Tipo Contra, ¿qué más? ¿Qué más había de esos juegos? O... a ver... ¿qué más? ¿Qué otro género había? Por ejemplo, en Shooter me acuerdo también este tipo de juegos que eran así como que en el espacio, así. No recuerdo exactamente cómo se llamaba este género. Pero es que pues... vas, por ejemplo, digamos, en un nivel y hay un montón de patrones de enemigos y al final del nivel hay un jefe y así. Y los de granja. Los de granja, los simuladores, tipo. O lo que son estos, así, que son bastante pesados en farmeo. Dice, Mantis Deidad. Sí, es cierto. Creo que tengo pendiente todavía enfrentarme a las Mantis, si no me equivoco. Son 3, pues, ¿no? Tipo más Doom. Ah, ok, vale. Ya entiendo, entonces. Ok. Supongo que también te ha de gustar Fallout. Me imagino. El que más me gusta es Ultra Kill. Creo que sí he escuchado de Ultra Kill. Aunque creo que personalmente no lo he jugado. Que por cierto, hablando de Doom... quisiera jugar los nuevos que salieron. Pero quiero empezar con el 2016. Aunque los clásicos recuerdo jugarlos, pero nunca los terminé. ¿Por qué? Porque pues era como que muy niñito. Entonces, nunca supe dónde ir, ni tampoco así. Entonces, nunca los jugué los clásicos completos, la verdad. Solo como que jugaba un par de horas y así. Y pues no sabía cómo terminarlos. Los de granja, tipo Stardew Valley. Entonces sí, son este tipo de juegos que son pesaditos en cuanto al farmeo. Ok, sí, más o menos entendí. Creo que hay Don't Starve. Creo que también es un juego de este tipo de farmeo, tipo de granjita. ¿Y qué otro más había? No recuerdo mucho. Bueno, supongo que también cuenta, pues, Farm Simulator. Dice, menuda vista, ¿no? No me sorprende que hayas sobrevivido al camino por estas cavernas centelleantes. Das la sensación de ser fuerte. Sospecho que serías bastante intimidante, de no ser por tu corta estatura. Sí es cierto, está bien chiquito el monito. Dice el Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, mi bro? Qué bueno tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos todo? ¿Todo tranquilo? Dice, el Don't Starve es de supervivencia. Es de supervivencia. Yo creí que era, o sea, también era tipo granja, tipo farmeo y así. Qué raro, entonces, a ver. Bueno, supongo que también debe tener elementos así tipo de farmeo y tal, ¿no? Entonces, tal vez por eso es que lo estoy confundiendo. ¿Qué tal, el Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu noche? Porque, pues, no sé qué... ¿Perdón?
No sé qué horario será en tu país. Aquí van a ser las 10. No es tan tarde, pero sí más o menos. Dice, sácate las babuchas. ¿Cómo es eso de babuchas? No entiendo. ¿A qué te refieres con babuchas? Que por cierto, Patata Norris, ¿de dónde eres, mi bro? ¿De dónde eres? Porque acá, pues, si no se han dado cuenta, somos marrones. Lo cual quiere decir que puede ser de cualquier país de Latinoamérica, pero específicamente acá somos de Perú. Que, por cierto, hablando de marrón también, pues, yo vivo en el pueblo marrón. Entonces, acá todo es marrón. Incluido la gente. No, pero muy aparte de los memes, como en todo, creo, país de Latinoamérica, pues tenemos todos tipos de grupos raciales, supongo que es una forma de llamarle y tal. Entonces, hay de todo, ¿no? Dice, das la sensación... Ah, ok, esto ya lo había leído. Bro, por lo que me ha estado diciendo cada vez que lo encuentro, me da como que nos vamos a enfrentar a él en algún momento. Quiero creer yo. Entonces, ¿de dónde son, muchachos? Porque, pues, una vez más, ¿no? Aquí somos de Perú. Soy de Perú. Y Y pues... No llevo mucho tiempo streameando. Llevo como 2 meses, si no me equivoco. 2 meses y medio, tipo. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante cool, sinceramente. No sé si ustedes streamean también. Y pues, precisamente con la duda nace la pregunta también. ¿Streamean también o no? O bueno, antes de que me respondan esto, pues díganme de dónde son, pues. O bueno, si es que no tienen mucho problema con compartir su privacidad y tal. Porque sí ha llegado gente aquí de vez en cuando también. Y pues hay algunos que no tienen ningún problema con decir de dónde son. Pero hay gente que sí la duda como que un poco, tal vez. Pero pues está bien. Se respeta, la verdad. O tal vez aquí te van a dar un doble salto, ¿no? Una habilidad de doble salto. Tiene toda la pinta de que te van a dar una habilidad de doble salto, tal vez. Ok. Ah, mierda. Ok. Ok. ¿Qué dice? Yo hago stream en la plataforma... ¿qué emoji es este? ¿Manzana? Ah, naranja. Que justamente yo tampoco sabía... Yo tampoco sabía cuál era la plataforma naranja, pero aquí mis amigos que vienen de vez en cuando también, que por cierto, amigos que conocí streameando también, porque tenemos un Discord, entonces por si quieren entrar al Discord, que el Discord apenas lo he creado y tal, entonces está muy simplecito en el Discord y todo, pero por si quieren entrar, pues no hay ningún problema. Les paso el link y todo, pero por eso digo, ¿no? Mis amigos que he conocido también aquí en stream, ellos me dijeron, porque yo no tenía idea de cuál era la plataforma naranja. Y pues, claro, pues no es la plataforma de la cancioncita, del del meme pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Y pues bueno, esa era la plataforma naranja. Ok. Ah, entonces estabas bromeando, supongo, con lo de la plataforma naranja. Pero pues, ok, cuando está... Mierda, cuando está con las púas supongo que no la puedo atacar. Ok. Ok, solamente son 2 golpes, pero de todas formas es un poquito complicado poder pegarle incluso. Pero bueno, entonces mi bro, ahí dice, seguro que no sabías. ¿Cómo no sabía lo de la plataforma naranja? ¿O
¿O de qué cosa? Así como que viendo un poco las expresiones que usas, supongo que eres de México, tal vez. A ver. Ok, a ver. Pero qué raro, ¿dónde se abrió entonces? ¿No tengo acceso a esto de aquí debajo? No, creo que no, ¿verdad? No, creo que no tengo acceso. Que por cierto, ¿dónde? Oh, el banquito está muy lejos como para que se actualice el mapa también. Oh, ok, aquí necesito doble salto, supongo. O si no es doble salto, no sé qué habilidad me irán a dar. La puta madre. Ok, poco a poco. Que por cierto, mi bro, también hacemos stream no solamente de diario de la run. Oh, ok. Esta ruta nada más era para entregarme un ítem. Ok, no hay nada más, supongo, por acá. Dice, seguro que no sabía. Sí, lo de la plataforma naranja. Claro, pues es que no sabía. O sea, por ejemplo, yo Pornhub nada más lo conozco como Pornhub, pues, ¿no? Y con lo del meme del jingle que tiene Pornhub, de la batería que es el intro, pues, ¿no? Pero pues no sabía que se le conocía como la plataforma naranja porque, por ejemplo, bueno, si yo me pongo a pensar en el logo es negro y amarillo nada más, si no me equivoco, pues entonces nunca se me había venido a la mente que se referían exactamente a Pornhub, pues. Dice, he pensado hacer stream, pero no tengo el equipo. Oh, mira, sí es muy difícil, pues, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué es lo que te falta? Que si tienes consola o si tienes PC o qué sé yo, tal vez no sé, tu internet no sea muy rápido, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas cosas, pues, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta al momento de querer Oh, acá hay más piso frágil que todavía no tengo la habilidad para poder romperlo. Bueno, voy a seguir explorando entonces. ¿Por acá hay algo? No, no hay nada por acá. Ok, vamos a seguir bajando. Entonces hay muchos factores. Que por cierto, los viernes hacemos stream karaoke. O sea que yo me pongo a cantar por 1 hora y media aproximadamente. Y ahí si es que tienes no sé, si es que me quisieras pedir que cante alguna canción, que pues por supuesto tengo que sabérmela, ¿no? Entonces ahí por si quieres llegar los viernes también, porque es todos los viernes hacemos stream karaoke. ¿Qué dice? Me falta RAM, apenas sirve para poder hacer stream por ahora. Solo puedo jugar al Halo. Ah, mira, te falta RAM. Entonces, si te refieres a que te falta RAM, entonces tienes una PC de escritorio. Yo, por ejemplo, estoy streameando con una laptop, ¿no? Y me va bastante bien, la verdad. Sí me consume un poco de recursos. No muchos, pero sí un poco. Quisiera que fuese menos incluso, pero pues ni modo, supongo que es hasta conseguir algo. ¡Ah, no era por aquí! ¡Fuck! Ok, era del otro lado. Supongo que hasta conseguir algo, o una laptop mejor, o qué sé yo, o una PC de escritorio incluso. Pues mientras, con lo que se tiene, pues, ¿no? Y pero pues poco a poco se van consiguiendo también las cositas. Y poco a poco también vas trayendo más y más contenido, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me vendría faltando es una PlayStation 5, por ejemplo, que quisiera jugar juegos de siguiente generación, pero pues no tengo la posibilidad, entonces ni modo. Y más que todo prefiero más la consola que la PC en general. Entonces, pero andamos trabajando en eso, ¿no? En poder conseguir una consolita para poder jugar las cosas nuevas también. A ver.
Tengo poca vida, tengo que tener cuidado, huevón. ¿Cómo mierda paso por aquí? ¿Me dejo golpear, tal vez? No, no hay forma de posar. O tal vez cuando está el rayito... Ok, genial. Ok, ya entendí cómo es la dinámica aquí. ¡Ah! Diciendo que ya entendí. Dice una de José José. Genial, entonces sí creo que una que otra me sé de José José. Entonces, sin ningún problema, si llegas ahí el viernes, viernes de karaoke, pues ahí fácil canto una de José José también. Dice, si se te dan vueltas, las plataformas, le puedes pegar a los pinchos para que se vuelva a dar vuelta. Mira, no me había percatado incluso de que podía pegarlas. Pero dale, gracias por el consejo. No tenía idea. Ok, con cuidado. Ok, me tardé un poquito de más acá. Ok. Fuck. Mierda. Bueno, supongo que no me voy a tardar tanto ahora porque ya tengo desbloqueado el minimapa, pero me papearon. ¿Qué te puedo decir? No hay cómo negarlo. Me papearon. A ver, ¿por dónde era? Ok, tengo que irme por acá a la derecha. Entonces hay cositas también, ¿no? Que por ejemplo yo no tengo disponibles todavía. Y poco a poco se van dando las cosas, pues, ¿no? Con esfuerzo, por supuesto. Y y poco a poco. Poco a poco hay que poner uno también de su parte, ¿verdad? Hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que las cosas también poco a poco se vayan dando solitas incluso. Entonces, de a pocos todo se puede, la verdad. Y bueno, también por el mismo hecho de que, pues, literalmente tengo muy poco streameando. Entonces, creo que sería muy natural para mí no tener, absolutamente todo desde el comienzo, pues, ¿no? Entonces, pues, reitero, poco a poco. Mierda. Ok. Dice, dame un poco, solo un poquito más. No me sé la letra como tal, pero pues por supuesto que lo he escuchado muchísimas veces. Ya sea que los he escuchado en la casa de mi abuela, ya sea que los haya escuchado en reuniones de la familia, o ya sea que los haya escuchado en la calle incluso, ¿no? O en shows de TV incluso también. Que por ejemplo, estos shows de imitación y tal, que hay imitadores de todo tipo de artistas y así. Y por supuesto que también hay imitadores de artistas de José José y todo ese tema, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. No me sé la letra como tal completa, pero la melodía sí. Entonces, si me sé la melodía, puedo cantar sin ningún problema. Ok. ¿Era por acá? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, es por aquí. Vale. Que por cierto, tengo que encontrar a mi espíritu o mi alma o lo que sea que sea esta cosa que se desprende de uno. Supongo que sí representa el espíritu, pues, ¿no? Ok. Acá está, genial. Ok. Ok, genial. Esperamos. Vale. Aquí también. Vale. ¿Por qué no salté? La puta madre. Es como tu sombra. Ok. Aunque, o sea, yo me imaginaba, pues, ¿no? Por el mismo tema de que, o sea, se desprende de uno cuando precisamente morimos. Me imaginaba que era como que alguna representación del espíritu y así. Entonces por eso yo siempre le digo o el alma o el espíritu. La puta madre, ¿por qué no saltó de nuevo, weón? What the fuck. Ok.
Me había olvidado de que aquí... ¡Ah! Mierda. Ok, aquí sí la cagué. Que por cierto, me estoy quedando sin vidas, huevón. No puede ser. No saltó de nuevo. No, pues ya me morí. Porque con un toque ya me morí. La puta madre. Bueno, ni modo. Voy a tener que regresar. El alma es más como lo que usas para hacer hechizos y curarte. Sí es cierto, aunque el tema de las almas yo lo tomo más como que son almas externas. O sea, literal, pues farmeas alma cuando matas a un enemigo. Entonces, yo lo veo más como que de ese lado. Pero pues, tú que has terminado el juego y así, pues tú vas a saber muchísimo más que yo del juego. Entonces, me imagino que el término que usas tú es más apropiado, pues, ¿no? La puta madre. ¿Tanto rango tienen? What the fuck? Ok. Ok, tenía que subir, no es por acá. Pero por eso digo que estaría bueno, ¿sabes qué? Que el juego mismo le pusiera los nombres a los enemigos para saber cómo se llaman, pues, y para no tener que inventarle nada más un nombre cada vez que te lo cruces y así, para saber cómo reconocerlo. A ver. Ya debo estar cerca. Sí, es aquí. Vale, aunque primero voy a... la puta madre. No me gusta esto que el juego tenga poca tolerancia en los filos de las plataformas para poder rebotar. O sea, no es como en el Mega Man, por ejemplo, pues, ¿no? En el Mega Man literal puedes saltar de cualquier frame de la plataforma. Literalmente de cualquier frame de la plataforma. Y en este juego no es así, pues, ¿no? Tienes que ser súper preciso en cuanto al rebotar en el filo de alguna plataforma. Oh, hay una oruga bebé ahí también. Los enemigos sí tienen nombre. Claro, me imagino que tienen nombre, pero pues el juego no te informa cómo se llaman y tal. Entonces, pues nada más le termino diciendo como se me ocurre. Usa el término que quieras. Después de todo, si se te entiende, es lo que importa. Claro, exactamente también, ¿no? Se puede ver dentro del juego. A ver, muéstrame tu inventario. ¿Te refieres al registro este? Acá están los nombres. Claro, es cierto. Pero pues, o sea, yo me refería más a los nombres que... O sea, a que los nombres de las criaturas te aparezcan cuando están aproximándose a uno. A eso es a lo que yo me refería, porque sería muy fácil ubicarlos de esa forma. Porque si están en un menú, por ejemplo, pues nada más tienes acceso a esta información accediendo al menú. Entonces, así no se te quedan memorizados los nombres de los enemigos. Pero pues eso supongo que también puede ser por preferencia. Yo lo preferiría así tal cual como lo digo de los Dark Souls, que aparecen los nombres de los enemigos en la parte de arriba de su barrita de vida. Y pues más que todo para saber cómo se llaman, ¿no? Aquí está de nuevo. Ok. A ver si es que no la cago esta vez. Ahora. Ok. Ok, esta de acá es más fácil. Ok, casi la cago de nuevo. Ok, voy a esperar acá. Ok. Ok, aquí sí super delayé mi salto. Ok, genial. Acá tengo un poco de alma para poder curarme. Que por cierto, en la parte de arriba vi como un gap, tal vez. Como un hueco. No, creo que no, ¿verdad? Ok, supongo que nada más tengo que bajar.
ver, ¿qué más hay por acá? Ok. Ok, eso pudo haber sido muy peligroso, pero bueno. Supongo que no lo fue tanto, tal vez. Pero... Aquí me voy a caer, pues, ¿no? Ah, ok. Qué raro, no se diferenciaba tanto el piso aquí. ¿Y esto? Un corazón. Son como latidos. ¡A la verga! Un infarto. Una taquicardia. A ver. Corazón de cristal. Mantén L2 mientras estés en el suelo o colgando de una pared para concentrar la fuerza. Ah, ok, creo que ya entiendo. Suelta el botón para abalanzarte al frente y volar por el aire. Bueno, supongo que será momentáneo, pues, ¿no? Dice, mantén L2 superavance rápido. A ver. ¿No hay nada más por acá? No, no hay nada más, ok. A ver. L2. Qué raro, ¿por qué no funciona mi L2? What the fuck? Ok. Pero qué raro. Ah, ok, vale. Yo creí que era en el aire también. Hubiese estado cool que sea en el aire también. Entonces así puedo cruzar todas estas, todos estos gaps, todos estos huecotes. Listo. Dice Sama. Miku. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo, Sama? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? Andamos acá hablando con Patata Norris de ¿cómo se llama? De los monitos estos del Hollow Knight. Qué genial, entonces ya puedo acceder a más zonas, pues, ¿no? No esperaba encontrarlo justamente acá, la verdad. Creí que nos iban a tener que hacer luchar con algún boss o algo para poder tener acceso a esta habilidad. Mierda, yo creí que iba a ser o sea, que te dejaba flotar nada más por cierto determinado tiempo. No creí que era literal tipo infinito hasta que te golpearas con algo. Eso está súper cool, la verdad. Eso no lo había visto en ningún otro juego. No, eso está muy cool. Y justamente dijo el juego también que era mientras estás colgando de las paredes. Entonces esto me da acceso aquí también. Ok. Oye, está muy cool esta habilidad, huevón. Me gustó mucho. Estábamos hablando de la plataforma naranja. Sí, cierto, también de la plataforma naranja. Que justo, Sama, si te acuerdas, que estuvimos hablando con Jason, de la plataforma naranja ese día, pues, ¿no? Que justamente le estaba diciendo a Patata Norris que un amigo, pues, me dijo que era lo de la plataforma naranja, porque yo no tenía idea, pues. Justamente ese día estábamos hablando con Jason y Sama. A ver. Entonces... ok, creo que tengo acceso a esta parte de aquí arriba, si no me equivoco. Y también tengo que bajar, porque hay otro gap en la parte de abajo también. Ah, hijo de perra. Ok, genial. ¿Por dónde era? Creo que era aquí. Ok. Ah, no, era la parte de arriba. Donde estaba el bro que se quería hacer el interesante. Y que quería enfrentarme, pero que me dijo chaparro, literal. ¿Era por acá? Sí, creo que era por acá.
¿Y qué tal, Sama? ¿Cómo te ha ido todo? ¿Todo tranqui? Que por cierto, me llegó una actualización de mi pedido de AliExpress. Y creo que me viene llegando la cámara web. Que por cierto, Patata, por ejemplo, te dije que estaba streameando, ¿verdad? Con mi laptop. Entonces, lo único que ocupo para mostrarme a mí mismo, pues es la cámara web que está integrada en la laptop. Entonces, lo que necesito un poco más también para tener un poquito más de libertad en cuanto al posicionamiento de la laptop es una cámara web para poder ponerla literal en cualquier tipo de ángulo que quiera y no solamente que esté en un ángulo estático, donde pues realmente es un poco incómodo porque literal la laptop podría estar tranquilamente en una posición regular y no literalmente apuntándome hacia mí, ¿no? Entonces es por eso más que todo la comodidad de la cámara web, pues, ¿no? Y por cierto también de que se va a ver muchísimo mejor también, claro está. Dice, pues más o menos, y no estoy escribiendo casi ya que estoy trabajando. Ah, dale, no te preocupes. Sí, nosotros pues estamos conscientes de que andas chambeando a estas horas todavía. Entonces, pues no hay ningún problema, no te preocupes. No te preocupes. Ok, a ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí todavía no tengo acceso. Entonces voy a seguir caminando por acá. Entonces, por eso te decía, Patata, de que poco a poco se van integrando ahí las cosas, ¿no? Y que poco a poco con esfuerzo, pues vas implementando más y más cosas al stream. Entonces, que no es lo único que pedí por ejemplo, por internet, sino que también pedí otras cositas que van a hacer que me sienta muchísimo más cómodo aquí streameando. Entonces, pues en general voy a estar muchísimo más cómodo. Oh, ok, es por abajo, tengo que bajar entonces. Pero de a pocos, la verdad, las cosas se van dando de a pocos, sin mucho apuro, sinceramente. Oh, mierda, me pegó. Ah, estoy a punto de morir, la puta madre. Pero ¿de a dónde? Ni siquiera recuerdo que me hayan quitado en tanta vida. Oh, ok, es por acá. Entonces, si en algún momento quisieras tu Patata streamear, créeme que las cosas se van dando poco a poco con esfuerzo, pues, ¿no? Ah, mira, dice, perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. Cornifer. Ok, eso es una señal de que necesito tomar un poco de agua. A ver. ¿Qué es? Mierda. Se me pegó algo en la garganta. Fuck. Tal vez estuve sobreexigiéndome, tal vez. Ya que he estado practicando mi voz también. Mi técnica de canto, más que todo. Dice, también hice nuevos emojis. A la verga, sí es cierto. ¿Los dibujaste tú mismo, Sama? No puede ser, están muy cool. ¿Los dibujaste tú mismo? Porque están muy god. Están muy god, la verdad. Que por cierto, que me llegue nada más la cámara web para poder hacer stream. Dibujando también. Que por cierto, Patata, si es que andas por ahí, este pantallazo de empezando directo lo dibujé yo mismo. Y que por cierto, el de la derecha, el que está al lado de la palabra directo, pues soy yo. Es una representación mía en el estilo de Fallout. Y literalmente estoy ahí junto a Bold Boy. Ok.
Oh, todavía no tengo acceso a esta parte de arriba. Bueno, yo siempre presumiendo mis dibujos, pues, ¿no? Pero, a ver... Ah, bueno, es cierto que Saman no puede responder del todo, pero... A ver, si es que me puedes responder si es que lo dibujaste tú mismo. Porque están muy god. Hola, niña. What the fuck, ¿hasta dónde más? Y a la mierda, ¿dónde estoy? Tal vez no debía haber venido por acá, tal vez. Quiero creer que me estoy saltando cosas. O tal vez no. Ok. Dice... los hicieron la... Los hice... Ah, los hizo la IA. Ah, ok, vale. Supongo que también es por la falta de tiempo, pues, ¿no? Es que yo también sufro de lo mismo. Sufro de lo mismo al no tener demasiado tiempo, como lo solía para poder dibujar. Y es que yo sí me tomo mi tiempo. Me tomo siempre mi tiempo para poder dibujar. ¿Qué te puedo decir, pues, no? Siempre me ha gustado tomarme mi tiempo para dibujar. Pero espero que en stream ahora al menos pueda dibujar cositas simples, no tan complejas, ni un póster mucho menos. Pero espero que sí, la verdad. Un elevador nuevo, ¿y esto? Ok, si no me equivoco, esto es en Boca Sucia. Sí, de hecho sí. Oh, wow. Ok, me gusta mucho cómo se dan la conexión de zonas y zonas. Está súper cool eso, la verdad. Porque, por cierto, hasta ahora ni siquiera he usado el viaje rápido. Lo habré usado una sola vez. Entonces, ni siquiera me ha dado por usar el viaje rápido tanto. Ya que pues no es necesario, con las mismas transiciones que tienen cada zona. Papa nada. Pues no hay necesidad incluso de usarlas. Nada nuevo por acá. Opa. Ah, era de él la llave del almacén. Pensé que la había perdido. ¿Por casualidad la encontraste en las viejas minas? Qué curioso. No tengo ni idea de cómo ha acabado en un lugar tan remoto. Has sido muy honesto por tu parte de devolvérmela. Muy amable. ¿Y ahora que puedo abrir mi almacén? Mi alacena. Yo estaba leyendo almacena. Porque creí que decía almacén. Puedo venderte algunos objetos extraños que han estado acumulando polvo. Ok. Pueden estar un poco deteriorados por el tiempo, pero aún conservan todo su valor. Son objetos valiosísimos. Echa un vistazo. Ok. Maestro de sprints. Coste de muescas, una sola. ¿Te gusta? Es una adición reciente a mi colección. Algo muy bello, ¿no es así? Sujetarlo te permite correr muy rápido y sin descanso, como si fueses joven otra vez. Algo así me han dicho. Ok. Que por cierto, pues nuestro personaje es chiquitito. Es chiquito. Pero no sé qué tan joven sea. Pues que sea chiquitito no significa que sea joven. Entonces... Pero yo creo que el juego depicta que nuestro personaje es de cierto grado, de cierta forma, un ser joven, pues, ¿no? Dice, ya para dibujar se quedan estos. Oh, a ver. Ah, ok, vale. Están muy monos tus emotes. Que por cierto, me dijiste que habías creado tú mismo este avatar, pues, ¿no?
ya no me quedaron ganas de hacer más. No, y está bien, es que también es trabajo, pues, ¿no? Es trabajo. Entonces, sí requiere su dedicación, por supuesto que sí. Y por eso también es que yo me he súper alejado de dibujar y no he subido absolutamente nada en prácticamente un año. Entonces imagínate, pues, ¿no? Pero ya quiero creer que mientras esté en stream voy a poder ser capaz de dibujar un poquito más, pues, ¿no? Ok, seguimos entonces. ¿Qué más hay por acá? Dice, duro golpe, disfrutas atizando a tus enemigos con ese aguijón tuyo, ¿no? Si te equipas este amuleto podrás hacer que salten aún más por los aires con cada golpe. Supongo que... pero ocupa 2 muescas. No recuerdo exactamente cómo podía incrementarme las muescas. Voy a tener que averiguar eso para poder equiparme más accesorios, pues, ¿no? Coraza robusta. Creo que esto incluso me lo dieron extra, si no me equivoco. La vida en Hallownest puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte. Sí, este objeto de hecho lo tengo. Llave elegante. Un explorador encontró esta elegante llave flotando en los canales de la ciudad, muy por debajo de nosotros. No la he limpiado. Tal vez esta es la llave que necesito para poder abrir esta cosa. ¿Cómo se llama? Del último stream donde estábamos hablando con Jason, pues. Ya queremos la nueva cámara 9K. Sí, es cierto, va a estar súper cool tener la cámara. Pero, pues, es envío. El envío ya viene desde China. Entonces, la verdad es que sí se va a tardar mucho. Y de hecho, el resto que he encargado en Temu, porque solamente la cámara lo encargué en AliExpress, en Temu encargué estas otras cositas, pero se va a tardar mucho más. Entonces, creo que eso es lo único que no me gusta de comprar online. Que fijo. ¿Cómo se llama? Se tarda demasiado en llegar. Eso es lo que no me gusta. La verdad que no. Porque yo, por ejemplo, soy de ese tipo de personas que me gusta mucho esta experiencia de yo mismo ir a la tienda. De yo mismo, por ejemplo, probarme ropa. En el caso de comprarme ropa. O si voy a comprar algún electrónico, de yo mismo probar este electrónico para cerciorarme de que esté funcionando absolutamente todo perfectamente. O qué sé yo, en general, cualquier cosa para cerciorarme de que, ya sea en ropa, que me quede bien la ropa, o de que todo esté funcionando perfectamente. Entonces, nunca me ha gustado demasiado la idea de comprar en línea, ¿no? Precisamente por la experiencia de poder yo mismo saber lo que estoy comprando, porque literal, cuando compramos online, estamos comprando a ciegas. Es literalmente eso. Entonces es un sentimiento que no me gusta del todo mucho. La verdad que no. Pero bueno, ni modo. Ni modo, es lo que hay. Y pasa también de que, pues, estas aplicaciones venden los artículos sumamente baratos. Y es que, precisamente, vienen directamente desde la fábrica. Entonces, no hay ningún intermediario. El intermediario es la aplicación misma. Y es como si tú le estuvieras comprando directamente a la fábrica. Entonces es por eso. Dice, yo soy más de comprar cosas en línea que sean full o que sean Prime. O sea, que sea garantizado. Por ejemplo, yo que soy nuevo en aplicaciones, ya sea AliExpress, Temu o lo que sea, Shein, lo que sea. O sea, está garantizado de que si algo sale mal, de que si llega en mal estado algo, lo que sea, te pueden hacer un reembolso. Ok, está bien. Pero, ¿por qué tener
la molestia? ¿Por qué tomarme la molestia de que si algo llega en mal estado, tener que pedir mi reembolso y tener que mandar pruebas y que hacer todo este papeleo literal? Porque lo es como un papeleo. Entonces, eso es lo que no me gusta, ¿no? Y más que todo, es esa la experiencia online, sinceramente. Por cierto, ¿cuánto vamos de stream? ¡A la verga! ¿Vamos 3 horas? No puede ser. Se me ha ido el tiempo súper rápido. Y es que Patata me estuvo acompañando por acá también. Que llegó también gente que no había estado acá antes en el chat. Pero no se quedaron por mucho. Solo pasaron a chismear que quién era este bro que anda jugando el Hollow Knight, supongo. Y no sé si Patata siga por ahí. Porque como no se ha presenciado, no se ha comunicado en el chat. Bueno, a mí me parece que sigue ahí en el chat. Bueno, pues de repente debe estar ocupado o debe estar jugando algo por ahí también. Y tiene el stream de fondo, lo cual está bien. No hay ningún problema, se respeta de hecho. Ya que yo también consumo juegos así, pues. Bueno, streamers. Teniendo el stream de fondo como para tener algo que escuchar mientras estoy jugando algo también. O simplemente cuando estoy haciendo cualquier otra actividad y tal, ¿no? Ok, que por cierto, voy a comprar esta llave. Siento que es necesaria. Y creo que no había nada más que explorar en esta zona de las minas. Aunque yo esperaba que me dieran la habilidad esta para poder romper las lo que son los muros estos que son frágiles, el piso frágil y todo eso. Y pues ni modo. ¿Qué dice? Ya volverán. Bueno, sí, pues, ¿no? De todas formas, pues streameamos prácticamente todos los días. Y que por cierto, ya tenía buen rato que no streameaba Halo. Y pues no quiero streamear tampoco el mismo juego muy seguido porque siento que sería un poco cansino. Entonces, por eso quiero darle variedad al stream, pues, ¿no? Y por cierto, Sama, ¿ya tienes tu fecha para hacer tu stream? ¿O todavía no? Aunque me imagino que ya debes tener todo listo, pues, ¿no? Me imagino que ya debes tener todo listo. ¿Puedo subir por acá? Oh, ok, solo una porción del muro. A ver. Ok, no hay nada por aquí. Ok, siento que debo regresar a la zona esta de las minas porque es muy probable de que me haya saltado algo. Entonces vamos a regresar, pues. A ver, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Dice un 60% listo. Es que lo hago cuando me siento inspirado. Ah, ok, está bien. Mira, algo que podrías hacer también, no necesariamente cuando estés inspirado, porque por ejemplo, yo también solía hacer esta cosa de dibujar solamente cuando esté inspirado. Lo cual es bien sabido que es una mala práctica, siendo que deberías incluso esforzarte en dibujar cuando no tengas muchas ganas. Lo cual aprendí, por cierto. Y aprendí, o sea, así como que renegando incluso, ¿no? Porque pues cuando uno no tiene ganas es muy difícil de hacer las cosas. Entonces, bueno, de todas formas, a la fuerza, yo presionándome yo mismo para dibujar, incluso... Oh, mierda. Incluso no teniendo ganas, pues
me sirvió para aprender esta habilidad de poder dibujar cuando no tengo ganas. Y mi técnica, o lo que yo hago, porque cuando no tengo ideas y así, lo que yo hago es literal, empiezo a hacer formas geométricas, o ya sea líneas random, y de esas líneas random les voy dando formas. Como que o hallo formas en esas líneas, porque por ejemplo, mira, digamos que hago no sé, una línea así tipo curva, y digo, ok, de esta línea puede salir, no sé, una oreja tal vez, o puede salir ¿cómo se dice? El jaw, ¿cómo se dice? La mandíbula, pues. O de una línea curva, pues también hay una mandíbula. Entonces empiezo de esa línea curva que hice, salió una mandíbula. Entonces poco a poco, haciendo líneas random, voy también dibujando cosas que pues simplemente jugando y no teniendo nada, absolutamente nada en mente. Entonces así poco a poco salían los dibujos. Y precisamente así fue como hice mi último dibujo, que está publicado en Instagram. Que literalmente es un caos ese dibujo, porque precisamente así fue como lo hice, literalmente haciendo líneas random y en el camino buscando cómo darle forma, pues, ¿no? Ok, no tengo acceso por aquí todavía. Entonces, aún así, si no estés inspirado, yo creo que te podría recomendar de que de todas formas intentes hacer cosas. Porque incluso, mira, haciendo cosas malas o que no te generan absolutamente nada en el momento, después te puedes dar cuenta de los errores que hayas cometido, y el darte cuenta de los errores, mierda, es lo que te da esa perspectiva para poder corregir cosas. Entonces, con eso poco a poco vas desarrollando una idea sin siquiera tener idea también de qué es lo que estás haciendo. Entonces, es un muy buen ejercicio para cuando las cosas no te salgan del todo sin inspiración. Bueno, o al menos es así como yo lo manejo. Y pues quise compartirlo a ver si es que te ayuda, pues, ¿no? O si es que te podría servir en cualquier sentido, la verdad. A ver. Quiero ver si es que no hay nada más por acá, tal vez. ¡Ah! Eso me da una idea. Eso me da una idea. A ver. No era ese botón. Fuck. Mierda. Ok, supongo que se tarda mucho. No, se tarda mucho. Ok, vale. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy malgastando mis almas cuando tengo el banquito nada más aquí abajo. Bueno. Bueno, de todas formas, llevan 3 horas del stream, entonces en nada ya vamos terminando también. Unos 15 minutos más, creo yo. Que por cierto, me duele el culo sentándome en esta silla tan incómoda, huevón. Que por cierto, también en estas aplicaciones de envío y tal, estuve viendo que comprar primeramente, antes de comprar todo lo que ordené, lo principal creo que era la silla, ¿no? Pero no encontré, o sea, sí encontré una silla, pero pues el envío de China hasta acá, el envío me salía carísimo, carísimo. Incluso más caro que la propia silla. Hasta por 10 veces. Entonces, pues era un no. Y pues ni modo, voy a tener que esperar a encontrar alguna oferta de una silla
de la que quiero. Que es una silla que tiene respaldo aquí para la nuca. Porque a mí me gusta recostarme. Me gusta recostarme cuando estoy jugando. Precisamente, y por eso es que tengo mi sillón aquí. Porque cuando me siento en mi sillón estoy mirando hacia arriba. Y tengo respaldo en el cuello, en la nuca. Entonces, quiero de este tipo de silla. Y pues bueno, a esperar la oportunidad más que todo, pues. Ok, puedo ir por acá, creo. Ok. Creo que era acá, ¿verdad? Oh, ok, vale. Oh, pero ya no puedo escalar más por acá. Fuck. Bueno, voy a tener que regresar por donde vine. Bueno. Ok, y por acá. Ah, pero no es por acá. Ok, voy a tener que regresar entonces. Dice Jona MTZ, jajajaja, hola. ¿Qué tal, Jona o Jonah? Tal vez se pronuncia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? ¿Andas de chill? Andamos jugando Hollow Knight, pues, un rato. Que por cierto es la primera vez que estoy jugando. Entonces, pues, literalmente para mí es absolutamente todo nuevo. Fuck. Y pues, está muy bonito el juego, ¿qué te puedo decir? Oh, aquí era donde quería llegar. Huevo podrido. Ah, son estas cosas lo que te dan el huevo podrido. Si no me equivoco, más arriba también había otro de estos. Dice, ayuda, necesito ayuda para avanzar. Pero hermano, a ver. Oh, ok, gracias por el raid. Gracias por el raid. Pero ¿en qué te puedo ayudar? Porque mira, yo te digo que es primera vez que estoy jugando este juego. Pero si es pasado, o bueno, si yo ya he estado donde tú estás, pues por supuesto que te puedo ayudar. Pero a ver, dime. Por ejemplo, Sama, quien está ahí, quien es mi mod, Sama, también ha jugado el juego. Y Sama sí ha completado el juego. Entonces Sama también te puede ayudar. Pero a ver, déjanos saber en qué te podemos ayudar, pues. Dice, mira mi directo, estoy empezando a jugar y no sé para dónde ir. Ok, vale, voy a checar tu directo un toque. Déjame abrir aquí mi buscador. Aunque también lo puedo checar aquí en mi teléfono. Si no, voy a checarlo mejor en el teléfono, déjame ver. Qué raro que no me salió la alerta. Ah, sí es cierto, la alerta está muteada, la puta madre. Qué tonto. Ok, voy a entrar acá a tu stream. Ok, creo que por acá no puedo entrar. A ver, déjame ver. Ok, déjame ver. Voy a entrar en mi buscador entonces. Déjame ver si es que te puedo ayudar. Si es que podemos ayudarte por acá también, porque, por ejemplo, si yo no lo sé, si yo no sé exactamente dónde es, le podemos preguntar a Sama también. A ver, déjame ver. Voy a entrar aquí a mi chat también. A ver. Ok. Oh, qué raro, ¿por qué? Ah, ok, vale, ahí entra a tu perfil. Ahí voy a tu stream, estoy entrando a tu stream. Ah, ok, vale. Vale, estás aquí en la zona esta que es pura vegetación, ¿verdad? Ya, vale, pero ¿qué es lo que te falta aquí?
Ah, mira, está Sama ahí. Sama es más rápido que yo. A ver, déjame escribirte, pues. Pero... Ok, está muteado el stream. Ok, vale, ahora sí te escucho. A ver, espérame, voy a subirme el volumen, porque yo mi retorno lo tengo bajito. A ver, déjame ver. Ya no sé para dónde ir. ¿Tienes desbloqueado el mapa, Jonah? ¿Encontraste ya al... ¿Encontraste al cartógrafo? Para que te dé el mapa, para que se lo puedas comprar o no. Estoy viendo tu stream. Oh, pero no tienes audio activado, ¿verdad? Oh, sí es cierto, no tienes audio activado. Ok, solo es la imagen. Ok, aquí justamente donde estoy viendo, a tu izquierda está el banquito, pues, ¿no? Ok, sí tienes el minimapa activado. Ok, genial. Pero, entonces, ¿qué es lo que te falta aquí, pues? ¿Te enfrentaste ya a Hornet? ¿A la que tiene cachitos? ¿O todavía no? Si no mal recuerdo, te tienes que enfrentar a Hornet, pues, para que puedas avanzar. Tienes que derrotar a Hornet. Y después se te abre un camino, si no me equivoco. Ya la maté. Oh, entonces... Ok, entonces... A ver... No, pero tienes que llegar hasta el fondo del mapa, entonces. Si ya mataste a Hornet, ya debes tener la habilidad del dash, pues, ¿no? Entonces tienes que irte hasta el fondo del mapa, si no me equivoco. A ver... Ah, no, pero ya llegaste hasta el fondo. Ok, ya llegaste hasta el fondo. Entonces, lo único que tienes que hacer es regresar, pues, ¿no? Ok, sí. Ajá, ahí es la batalla con Hornet. Porque después de eso, entras en una zona nueva. Tienes que irte hacia la izquierda, si es que no me equivoco. De hecho, yo también estuve atascado en esta zona un poquito. Enfócate en el cuadro de abajo, si te fijas, tiene 3 esquinas. Oh, ok, vale. De aquí, por ejemplo, me imagino que ya hablaste con el NPC que está dentro de ahí. Porque el NPC te da una habilidad, pues, ¿no? Enfócate en el cuadro de abajo, si te fijas, tiene 3 esquinas. El cuadro de abajo, sí es cierto. El cuadro que está lo más abajo. Ah, entonces ya tienes la habilidad de hacer el dash. Ok. Ok. Vale, entonces creo que debes ir ahí donde te dice Sama. En el cuadro que tiene 3 aberturas. A ver, intenta ir ahí. Este juego es de explorar todo el mapa. Ajá, absolutamente. Se trata de explorar todo lo que tengas para explorar. Y que por cierto, ahora que tienes el dash te da acceso a zonas a las que antes no tenías acceso. Entonces, más que todo, enfócate siempre en explorar todo lo que puedas. Porque, por ejemplo, si te quedas atascado, incluso puedes volver por las mismas zonas en donde estuviste. Porque cuando desbloqueas una habilidad, pues la habilidad te da acceso a nuevas zonas. Entonces, por ahí te puedes ir guiando. Y poco a poco vas descubriendo zonas nuevas.
A ver. A ver, vamos a esperar hasta que llegues hasta allá. Nada más con cuidado de que no te maten y así. No te has comprado la brújula, creo, ¿verdad? ¿O sí? No, creo que no te has comprado la brújula. Por ejemplo, comprarte la... No te la has comprado. Ah, por eso es que te pierdes. Ah, vale. Ok, algo súper importante es que te compres la brújula. Porque, mira, entra, o bueno, no sé si estás en mi stream. Checa mi stream. Tengo activado el mapa ahorita mismo. Y comprándote la brújula, el juego te indica dónde está el personaje. Por ejemplo, si yo me muevo por acá, aquí activo de nuevo la brújula y me sale que estoy en otra zona más. Ajá, estoy viendo, claro. Es sumamente importante que te compres la brújula. Entonces recuérdalo para cuando regreses a Boca Sucia, para que no te estés perdiendo, para que no te pierdas, para que el explorar se te haga muy fácil. Es por eso entonces que se te hace complicado. Ok, vale. Entonces es por la brújula. Entonces cuando regreses a Boca Sucia, pero ahorita enfócate en explorar donde te indicó que vayas Sama. Entonces, ok, ve ahí donde te dijo que vayas Sama. En Boca Sucia la compras. Sí, en Boca Sucia la compras, exactamente. No, pero primero anda donde te dijo Sama, pues, que vayas. Para que sepas por dónde ir, pues, para poder indicarte más o menos. Porque después de esta zona sigue una zona que es un tanto similar. Ok. Ah, ok, vas a utilizar el viaje rápido, me imagino, para Boca Sucia. Mejor la brújula, así sigo mejor el camino. Claro. Ok, regresa entonces a Boca Sucia. Ok, genial. Sí, la brújula es de lo más importante que necesitas en este tipo de juegos, siendo que literalmente el juego se trata de explorar y explorar por todos lados, absolutamente en todos lados. Entonces es muy importante que no solamente tengas el mapa, sino que también sepas dónde está tu personaje. Brújula caprichosa. Ahí está. Ajá, sí, es exactamente esa. Porque si te fijas, pues yo también la tengo aquí. Ahí está, la brújula. Porque dice, susurra su ubicación al portador siempre que se abra el mapa. Que es exactamente lo que te indica dónde estás, pues, ¿no? Dice algo con lo que los viajeros... Ah, pero tienes que equipártelo. No solamente comprarla, sino que también tienes que equipártela. Equípate la brújula. Ahí está, ajá. Ajá, ahí está, genial. Con eso ya te puedes ubicar. Ahí te apareció el iconito también. Ajá, con eso ya te puedes ubicar hacia donde sea que quieras ir. Sonó mi alarma. ¿Quién es? Mi alarma es mi Ah, ok, eres tú. Gracias, mi bro, por el follow. Lo aprecio muchísimo. Y que también, pues, vamos a seguirte también nosotros. Por supuesto. Ya me estaba olvidando. Estaba más concentrado en ayudar. Ahí está, ya te seguí, mi bro. Aunque no sé si tengas tus alertas activadas. Aunque estás streameando desde la consola, ¿verdad? Entonces creo que no le puedes agregar como tal alertas y así. Pero teniendo la brújula ya te puedes ubicar donde tú quieras. Entonces, pero mira, antes de ¿cómo se llama?
también podemos colaborar juntos con el stream. Sí, es que mira, sería para otra ocasión porque yo justamente ya estoy por terminar stream. Entonces, sería en otra ocasión. Nada más ahora lo que quiero sí es que te ubiques donde estás para poder ayudarte para que dejes de estar estancado, pues. Ahí justamente tienes que ir donde te indicó Sama, ¿va? Anda donde te dijo Sama y y ahí intenta uno de los caminos para que te puedas ubicar. Porque yo me quedaría un poco de más rato, pero ya estaba terminando stream y porque tengo que cenar también, entonces yo ya estaba nada más, justamente le estaba hablando a Sama que 15 minutos más nada más me quedaba en el stream y justo ahí fue cuando apareciste. Porque yo ya me estaba yendo literalmente. Que por cierto, como yo también estoy súper cerca a mi banquito, me voy a quedar aquí nada más, pues porque literal ya nos vamos yendo también, pues, ¿no? A ver, nada más esperar a que puedas ubicarte para poder yo finalizar mi stream, pues, ¿no? Ya sería en otra ocasión este tema del poder colaborar, claro, por supuesto. Es un poquito más allá y bajas, ajá. Un poquito más a la derecha bajando. Ok, a ver. Ok, justo estás por ahí. Ajá. Ahí hay un banquito nuevo. Genial. Entonces tu mapa se actualizó también. A ver, ¿qué más hay? ¿Habías estado en esta zona antes? Déjame saber, por favor. Si es que habías estado en esta zona antes, porque si no estabas en esta zona antes, pues es porque simplemente te lo habías saltado. Te había faltado explorar esta zona de aquí. Creo que no, ¿verdad? No había estado aquí. Ah, genial. Entonces con eso ya cumplimos. Misión cumplida. Con eso cumplimos. Entonces, bravo, bravo, bravo. Y gracias también a Sama por ayudarnos también a que dejes de estar atorado. Porque sí, es muy fácil estar atorado en este juego. Es muy, muy fácil. Y qué bueno que ya puedas seguir explorando, pues, ¿no? Pero como lo repetía, yo ya justo iba ya terminando stream, entonces yo me voy despidiendo, pues, ¿no? Y bueno, ahí nos vemos en otra ocasión, bro, porque yo literalmente streameo prácticamente todos los días. Entonces, nos vemos otro día, pues, ¿no? Muchas gracias. No, dale, no te preocupes, mi bro. La verdad es que yo mismo me he quedado atorado. Y también ahí con la gente con mis amigos, con mis mods, me han ayudado a también dejarme de estar atorado. Y por supuesto, si quieres, te puedo pasar el link del Discord que tenemos, por si quieres entrar. Ningún problema. Por si te interesa. A ver, déjame ver. Te lo dejo en tu chat, el link del Discord, si es que quieres entrar. Ahí estamos mis mods y yo. Y ¿cómo se llama? Y ahí por si quieres entrar, pues, ¿no? A ver, déjame ver. Ok, ahí te dejé el Discord por si quieres estar ahí. Nosotros estamos ahí con mi mod porque, creas o no, yo también apenas voy empezando a streamear. Entonces somos poquitos por ahora, pero poco a poco vamos avanzando también, pues, ¿no? Entonces, dale, pues, voy a despedirme de stream.
Dale, pásalo. Ahí. Dale, ya lo puse en tu stream. Está ahí en tu chat. Nada más tienes que entrar a tu stream en el teléfono. Y pues ahí está. Listo, mi bro. Nos vemos en otra ocasión, ¿va? Porque yo ya voy despidiendo también mi stream. Ok. Entonces... Ok, misión cumplida, entonces. Ayudamos aquí al bro, Jona, o Jonah tal vez, que andaba atorado aquí en el Hollow. La verdad es que es muy fácil atorarse en este juego. Y y pues no está de más también, ¿no? Porque me ha pasado a mí, nos puede pasar a cualquiera. Y yo siempre bastante dispuesto a brindar ayuda cuando es requerida, cuando es necesaria, pues. Y bueno, yo quería explorar un poquito más, pero justo como surgió este tema, creo que vamos a dejar... No creo, vamos a dejar el stream hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron acá. La verdad es que lo aprecio muchísimo. Muchísimo que se hayan pasado por acá. La verdad es que se aprecia mucho la compañía. Y que estén por acá también para disfrutar viéndome a mí o teniendo el stream en segundo plano. O simplemente para cotorrear, como se dice en México, un rato. Para pasarla chévere por acá, pues, ¿no? Dice, bueno, muchas gracias. Es Jona. O también me puedes decir Jonathan. Ah, ok, Jonathan. Ok, vale. Entonces, vale, te digo Jonathan. Listo, Jonathan, no te preocupes. Acá por si te llegas a atorar, ningún problema, no tengo ningún problema yo, pues te podemos ayudar de cierta forma. Y también dale gracias a Sama, porque Sama estuvo ahí también mucho más rápido que yo. Y siendo que pues yo también estoy streameando, pues, ¿no? Entonces se me hace un poquito más complicado. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias a Sama también por estar acá más temprano en el stream. También que sigue aquí Patata Norris. Patata, si es que me estás escuchando, mi bro. Si es que nos quieres pillar en otro stream, que mañana vamos a streamear también, por cierto. Y por lo que decía, los viernes de karaoke, para que no se olviden, para que vengan acá los viernes y me pidan su canción, porque si me la sé, pues la cantamos en stream y así. Entonces, voy a estar mañana en stream y probablemente todos los días hasta el fin de semana. Entonces, y el viernes lo del karaoke, pues, ¿no? Y bueno, ahora sí, yo me voy yendo. Chao.